Kuroko no Basket. El honorable. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 121. Papá, el pívot negro, sintió que se derrumbaba mentalmente en el momento en que giró con el balón. Los chicos de Kirisaki Daiichi. Todos parecían gánsteres, todos le extendían los codos con entusiasmo. Ruido sordo. Con un sonido apagado, papá perdió el control del balón y Anamiya se lo arrebató. ¿Qué demonios? El entrenador y los jugadores de la Academia Shinkyu quedaron atónitos. Ya se estaban preparando para animar, pero al momento siguiente vieron a su preciado centro extranjero perder el balón y agarrarse el estómago como si tuviera un dolor real. Tendou se giró de inmediato y buscó un contraataque rápido. Anamiya, a pesar de su reticencia, adelantó el balón. Tendou superó al defensor y fue directo a la canasta, anotando con una suave bandeja. Anamiya estaba claramente más interesado en ese gran jugador negro que en anotar. Era como si Tendou lo hubiera reprimido por tanto tiempo que ahora quería liberarlo todo. Los estudiantes de último año son increíbles. Son tan agresivos. Incluso un jugador extranjero tan grande fue clausurado. Verdaderos guerreros de sangre férrea. Los nuevos integrantes desde el margen aplaudieron, vitoreando la increíble defensa. Mientras tanto, papá solo quería insultarlos. ¡Qué agresivos! ¿No vieron esos codazos sucios? Árbitro. ¿Estás ciego? Eso fue falta. No él, sino ellos. Papá ni siquiera podía decir exactamente quién lo había hecho, solo que había recibido 3 codazos fuertes en el estómago en un momento. Pero el árbitro dijo que no vio nada. Y el banquillo de la Academia Shinkyu tampoco lo captó con claridad. Aún así, habían oído hablar del infame representante de Kirisaki Daiichi. Estos tipos eran básicamente la versión de baloncesto de los hooligans del fútbol kung fu. Así que sabían que alguien había hecho algo sucio. Tranquilo. Es solo una jugada. Lo recuperaremos. El entrenador aplaudió para mantener al equipo concentrado. Después de todo, su objetivo hoy era derrotar a un miembro de la generación de los milagros y tomar el escenario nacional. Su centro, Papa, debía dominar la pintura, llamar la atención y crear oportunidades externas. Entonces le devolvieron el balón. Papá se giró para mirar la canasta. Al momento siguiente, Matsumoto y Furuhashi se acercaron formando un equipo doble. Estos muchachos tampoco eran lentos. Tenían habilidades a nivel nacional. Papá inmediatamente se sintió acorralado. Recordó el consejo de su entrenador. Buscar las líneas de adelantamiento. Pero Anamiya leyó sus intenciones de antemano. A pesar de tener la oportunidad perfecta para interceptar, Anamiya esperó hasta que Papa se comprometiera a hacer el pase, luego se lanzó y lo atrapó con otro codazo. ¿Qué demonios? A Papá casi se le erizaron los pelos. ¿Cuándo le habían humillado así? Anamiya sonrió maliciosamente e incluso le dio una palmadita en el pecho. Como se esperaba de un negro, sólido como el infierno. Buen codo. Demasiado sucio. Tendou ya era bastante salvaje, pero Anamiya podría ser aún peor. Si no fuera por la rápida reacción del capitán de la Academia Shinkyu, Papá podría haberse vuelto loco en el acto. No fueron solo los golpes. Lo que más lo enfureció fue que los árbitros no hicieron nada. En esa época, a menos que hubiera una lesión clara o un movimiento excesivo, la mayoría de las jugadas sucias no se sancionaban. Pero lo que más enfureció a Papá fue que Anamiya pudo haberlo interceptado sin problemas. Decidió no hacerlo. Él solo quería darle un codazo. Este baloncesto japonés es demasiado brutal. Aún así, Papá no iba a quedarse de brazos cruzados. En el siguiente turno ofensivo, al ver a su compañero de equipo siendo cocinado por el número 14, Tendou, Papá dio un paso adelante, listo para devolver el codazo. Pero cada movimiento suyo era visto claramente por los 6 ojos de Tendou. Morir. Papá gritó en su corazón y lanzó el codazo, pero Tendou se hizo a un lado con despreocupación y el codo falló por completo. En cambio, el árbitro vio todo y pitó falta, contra Papá. ¿Qué? Silbar otra vez. Se enfureció. ¿Por qué me están llamando la atención si me han estado dando codazos todo el partido? En su furia, Papá se giró nuevamente, pero esta vez Tendou le devolvió el favor.
con un brutal codazo en las costillas. Ruido sordo. El dolor se encendió en el pecho de papá. El codo de Tendou se sintió como si le destrozara las costillas. Ese tipo de golpe superó los límites humanos. Sé un buen chico, grandullón. Este es mi territorio. Luego, volviendo a la ofensiva, Tendou volvió a moverse. Papá saltó para bloquear, pero Tendou ya vio su futuro movimiento con 6 ojos. Cambió a su mano izquierda, realizó una hermosa bandeja invertida y anotó nuevamente. Así de fácil. El equipo de la Academia Shinkyo finalmente lo vio con sus propios ojos. Tendou ni siquiera necesitó usar ningún truco. Simplemente los venció de frente. 4-0. Kirisaki Daiichi tuvo un gran comienzo. Y ese grande se demostró aún más en la siguiente posesión. Justo cuando el capitán Ikusuke Tanimura le pasó el balón a Papa, el grandullón claramente dudó. Al ver las caras ansiosas de esos matones de Kirisaki Daiichi, inmediatamente devolvió el balón. El tipo estaba realmente asustado de que le dieran otro codazo. Papá solo había venido a Japón por el gran sueldo que le ofrecía la Academia Shinkyo. Seamos realistas, era un mercenario. No tenía ningún vínculo emocional con la escuela. Sus primeros partidos habían transcurrido sin problemas, por lo que asumió que el resto de la temporada sería un paseo por el parque. No esperaba encontrarse con un equipo como Kirisaki Daiichi. Es muy peligroso, hombre. Resulta que cuando juegas al baloncesto, lo primero que debes aprender es a levantar el codo. Una vez que el oponente comienza a estremecerse, tu nivel de amenaza disminuye significativamente. Ikusuke Tanimura se arrepintió mucho de esto. Nunca debieron haber aceptado esta pelea. Y pensar que estaban hablando de terminar con el reinado de la generación de los milagros, enseñándoles a los prodigios de la escuela secundaria una lección sobre el baloncesto de la escuela secundaria. Míralos ahora. Tendou ni siquiera había empezado a darlo todo todavía. Sus solos secuaces eran suficientes para solucionar todo. Aún así, no tuvieron más opción que terminar el partido. Como papá claramente ya no era confiable, Tanimura sabía que tenía que tomar el asunto en sus propias manos. Él condujo el balón hacia la zona alta de la cancha. Pasó la línea de 3 puntos. Se enfrentó a Tendou de frente. Lo desnudaron por completo. Esto es imposible y no hubo ninguna posibilidad para un jugador de nivel regular contra los 6 ojos de Tendou. Papá, al darse cuenta de que Tendou tenía la pelota, cargó inmediatamente hacia adelante, listo para redimirse y demostrarle a todos que todavía valía la pena. ¿Por qué atacar a Tendou? Porque notó que aunque Tendou también jugaba rudo y sus codos se sentían como críticos, mientras no lo provocaras, no escalaría. El entrenador en jefe de Shinkyo se emocionó. Este era su momento. Si ni siquiera su preciada importación podía manejar a un solo miembro de la generación de los milagros, podían olvidarse de los nacionales. Se suponía que papá sería su cazador de milagros. Idiotas, murmuró Anami Makoto, sin siquiera molestarse en correr en el contraataque. Los demás titulares ni siquiera se movieron. Simplemente se quedaron parados y observaron, como si estuvieran en un espectáculo. Tanimura y el resto de jugadores de Shinkyo parecían confundidos. ¿No se suponía que debían estar defendiendo? Luego, al segundo siguiente, Tanimura se dio la vuelta y casi se le salen los ojos de las órbitas. Auge. El papá de 2 metros de altura cayó de rodillas frente a Tendou como si estuviera rindiendo homenaje. Esto, no puede ser real. La expresión esperanzada del entrenador de Shinkyo se transformó en una incredulidad vacía. Todo ese dinero y esfuerzo para traer a este as extranjero, y se derrumbó tan fácilmente. Y de una forma tan vergonzosa. Tendou simplemente se rompió los tobillos, se deslizó hacia la pintura y colocó el balón casualmente. ¿Qué le hiciste a papá? Gritó alguien de Shinkyo. Fue solo un simple cruce. Se rompió solo. Tendou respondió como si no fuera gran cosa. Pero todos en el lado de Shinkyo estaban absolutamente conmocionados. Papá era su fuerza motriz. Él fue la razón por la que pudieron dominar sus 2 últimos partidos de práctica. Un atleta de 2 metros de altura que arrasaba la pintura. Pero delante de Tendou, parecía un juguete. Así que esta es, la generación de los milagros. Olvídate de ganar campeonatos nacionales. Con monstruos como este alrededor, ¿qué sentido tiene?
Fin del primer trimestre. Kirisaki Daiichi 32 Academia Shinkyo 13. Después de solo un cuarto llevaban una ventaja de 19 puntos. De vuelta en el banquillo, Hanamiya y los demás estaban visiblemente renovados. Claramente, se habían estado conteniendo durante demasiado tiempo. No está mal. Sigue así, dijo Tendou con un breve elogio y luego advirtió. Pero nada de jugadas sucias deliberadas. Estamos aquí para defender con fuerza, no para lesionar. Ya conocen las reglas. Si alguien se pasa de la raya y no me culpen por lo que pase después. Lo sabemos, lo sabemos. Estos tipos se rindieron tan rápido que, de todas formas, no es divertido meterse con ellos. Incluso Hanamiya no se atrevió a mirar directamente a Tendou a los ojos. Esa mirada era aterradora como el infierno. Tendou estaba satisfecho. El equipo ahora le temía. Después vendría el respeto y luego la lealtad. Comenzó el segundo trimestre. Kirisaki Daiichi estaba listo para jugar en serio. Pero, Shinkyo estaba muerto por dentro. Cada vez que había el más mínimo indicio de contacto, se retiraban inmediatamente. Matsumoto cogió el balón, pero papá ni siquiera se molestó en defender. Tómalo, hombre. Pero no me toques. Su moral se había derrumbado por completo. En el último minuto del cuarto trimestre, Kirisaki Daiichi lideraba por más de 50 puntos. Tendou sustituyó a algunos de primer año solo para darles una muestra de la competencia real. Estas oportunidades eran raras. En Teikn, los jugadores suplentes nunca vieron acción en la cancha. Incluso ahora, solo unos pocos equipos de escuela secundaria como Seirin, Kaijin, Rakusan, Imsen, etc., tenían ese nivel de profundidad en su plantel. Pero nadie esperaba que los novatos fueran aún más sucios que los titulares. Tendou observó con incredulidad cómo un base de 1,76 m buscaba a Papa y lo atacaba directamente con el codo como si tuviera una constitución diferente. Pobre papá, pensó que estaría a salvo ahora que los arrancadores estaban apagados. Fue sorprendido por novatos con corazones aún más oscuros. Lo juro, nunca volveré a jugar al baloncesto en Japón. Este lugar es demasiado oscuro. Cuando la Academia Shinkyo se fue básicamente un retiro total. No querían quedarse ni un segundo más. En la hoja de estadísticas posterior al partido, Kirisaki Daiichi tuvo un excelente desempeño en todos los aspectos. Los 5 titulares anotaron. Hanamiya Makoto anotó 18 puntos, lo cual no fue mucho, pero acumuló 9 robos. Su defensa causó serios problemas al otro equipo. Y ese ni siquiera era todo su poder. Durante la mayor parte del juego, se concentró en dar codazos a la gente. En realidad no se lo había tomado en serio. Tenía un compañero perfecto en Seto Kentaro, y juntos, su defensa de doble equipo en forma de red le permitió a Hanamiya alcanzar una eficiencia de robo del 100%. En cuanto a Tendou, sus estadísticas eran ridículas, igual que en la escuela secundaria. Registró 48 puntos, 12 rebotes, 13 asistencias y 12 robos, un cuádruple doble. Su transición sin problemas a la etapa de la escuela secundaria fue sinceramente escandalosa. Esto demostró que los entrenadores que lo tenían en la mira tenían buenas razones. Ya estaba listo para dominar la liga de escuela secundaria. Y con menos compañeros de equipo compitiendo con él por estadísticas en comparación con Teikn, su tamaño y capacidad atlética le permitirían atrapar incluso más rebotes. Los triples dobles, incluso los cuádruples dobles como hoy, serían cada vez más habituales para él. Después del partido, en el vestuario, Tendou hizo un gesto grandiosamente con la mano. Vamos a salir a comer. Comidas en equipo como esta fueron una excelente manera de ganar corazones y construir unidad. Acababan de ganar, por lo que el equipo estaba muy animado. Nadie rechazó su oferta. Incluso Hanamiya apareció. El supuesto chico malo había estado inusualmente callado últimamente, observando atentamente a Tendou y buscando cualquier debilidad. En la puerta de la escuela, el resto de los chicos ya estaban esperando. Al cabo de un rato, Tendou finalmente llegó en su llamativa motocicleta. ¿Cómo puedes ir en bicicleta a la escuela así? Sus ojos prácticamente lanzaron chispas. Estaban celosos. El director me dio un permiso especial cuando me matriculé. ¿No lo recibieron ustedes también? Ese no lo hiciste. Fue absolutamente salvaje. Él sabía claramente la respuesta, solo me la refregó.
Ni siquiera un estudiante con notas sobresalientes como Anamiya, que obtenía la nota más alta todos los semestres, tuvo ese privilegio. Solo a alguien como Tendou, un prodigio del baloncesto único en su generación y con aura de celebridad, se le concedería algo así. El director lo aprobó de inmediato, temeroso de que, en caso contrario, ese chico lindo se echara atrás. Probablemente seas el único que tiene ese tipo de privilegio. Yamazaki Hiroshi meneó la cabeza, incapaz de apartar la vista de la elegante máquina. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Claro, yo voy en bicicleta. Tú caminas. Ya saben dónde está el restaurante, ¿verdad? Nos vemos allí. Luego pisó el acelerador y arrancó, asegurándose de dejar un rastro de humo en la cara de Anamiya. Yamazaki y los demás se miraron fijamente, luego suspiraron y comenzaron a trotar hacia el restaurante. Después de un rato, se dieron cuenta de que Anamiya todavía estaba allí de pie. Anamiya, ¿qué haces? ¿Por qué no te has movido? Solo porque no tenemos bicicletas no significa que no podamos tomar un taxi. Anamiya puso los ojos en blanco ante estos idiotas. Al fin y al cabo, esta es una academia privada para niños ricos. No estamos en la ruina. Al darse cuenta de lo obvio, el resto rápidamente paró un taxi también. Tendou no tuvo que esperar mucho antes de que todos llegaran. Pide lo que quieras. La misma regla de siempre. Mañana entreno doble para quemar todas las calorías. Sí, sí. Eres muy estricta. Todo el mundo estaba acostumbrado a ello. De vez en cuando, Tendou los invitaba a comer una olla caliente o una barbacoa, pero siempre duplicaba el entrenamiento del día siguiente. Aún así, nunca dijeron que no. No porque no pudieran resistirse, sino porque era divertido. ¿Cuántos jugadores en todo el país podrían decir que tuvieron fiestas de hop pop en el gimnasio de la escuela? Incluso otros estudiantes estaban celosos. Así que, aunque el entrenamiento posterior fue brutal, apretaron los dientes y aguantaron. Sin embargo, Anamiya pudo ver a través del plan de Tendou. Estaba usando estas reuniones para entrenar gradualmente al equipo en la obediencia. En ese momento, necesitaban incentivos como comida, pero con el tiempo se acostumbrarían y comenzarían a seguir órdenes incluso sin las recompensas. Los hábitos eran aterradores. Y Tendou los estaba inculcando. ¡Qué malditamente astuto! Él nunca decía nada, pero siempre estaba haciendo algo. Sus métodos estaban en un nivel completamente diferente comparados con aquellos pequeños punks. Pronto llegó la carne chisporroteante. Los jugadores se recostaron, contentos y sonrientes, como si la buena comida hubiera disipado el cansancio del juego. En ese momento sonó el teléfono de Tendou. Era Momoi. Hola, mi tilde, ya terminó tu partido de práctica. Se acabó. Vamos a cenar. ¿Quieres venir? Uf, ojalá. Pero sigo en Kanagawa. Prácticamente se podía oír el arrepentimiento en su voz. Kise es un tacaño. Ni siquiera se ofreció a invitarme. Pero, de nuevo, ella realmente no quería arruinar la fiesta. Acababan de perder, ¿quién estaría de humor para comer con ella piando? Momoi preguntó sobre el resultado del partido de Kirisaki. Según la información que había reunido, la Academia Shinkyo era una amenaza potencial. Su centro extranjero, Papan Valley City, era un hombre grande, fuerte y atlético. Tenía atributos similares a Murasaki Bara, aunque no tenía todos los detalles. Ganamos. Lo sabía. ¿Cómo era su importancia? Un poco cobarde. ¿Eh? Ella le preguntó sobre sus habilidades y él respondió con nivel de valentía. Pero por su tono, no parecía que el tipo causara ningún problema real. Ah, cierto. El partido entre Kise y Kuroko acaba de terminar. ¿Quieres saber el resultado? Kuroko ganó, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo lo supiste? Leí el manga original, tú. TCH. Pensé que al menos te sorprenderías. No pierdas de vista a Seirin. Además de Kuroko, tienen una nueva estudiante de primer año. Kagami Taiga. Jugaba en Estados Unidos y, al parecer, tiene como mentor a una jugadora de la WNBA. No es broma. Entiendo. Tendou ya lo sabía. Pero tenía curiosidad de cómo Momoi había descubierto toda esta información tan rápidamente. Qué despectivo, lo digo en serio. El Seirin de este año es fuerte.
Aparte del dúo luz y sombra, el resto de jugadores están por encima de la media. Incluso vencieron a Kise. Eso es solo porque Kise tuvo un rendimiento inferior al esperado. Deberías preocuparte más por TMM. Soy el más fuerte. Tú y Aomine sois iguales. Momoi suspiró. Ella acababa de hablar por teléfono con Aomine también, y su actitud era casi idéntica. El único que puede vencerme soy yo mismo. No se toman a Kuroko en serio en absoluto y... La misma respuesta. Con razón eran tan cercanos en la secundaria. Dios, esos tres eran tan unidos en la secundaria, verlos así ahora es un poco desgarrador. Desde que Tendou despertó sus habilidades, dejó de bromear. La atmósfera es completamente diferente. Rayos, el equipo Kirisaki se ve bien. Incluso es bastante atractivo. ¿No dijo Seirin que los Kirisaki son solo unos matones? ¿Por qué el ambiente se siente tan agradable? Porque Tendou los domó a todos. En otra parte, después de que Seirin derrotó a Kaijin, todo el equipo estaba en plena id. Estaban rebosantes de ambición por la próxima Copa de Invierno. Ahora tenían esperanza. La generación de los milagros no era invencible. Hoy Kuroko y Kagami lo habían demostrado. Mientras esos dos estuvieran allí, Seirin tenía una oportunidad real de competir con TMM, Shitoku e incluso Kirisaki Daiichi, tal vez incluso ganar el campeonato nacional. Este año, realmente podríamos lograr ese objetivo. No nos adelantemos. Primero, tenemos que pasar las preliminares. De cualquier manera, este es un buen comienzo. Si no soñamos en grande ahora, ¿cuándo lo haremos? Ikaga, Izuki y los otros estudiantes de último año estaban llenos de fuego. Esta victoria había hecho maravillas para su confianza. Mientras tanto, Tendou había observado todo el partido en su pantalla virtual, sin expresión alguna. Después de colgarle a Momoi, apagó la pantalla y salió a buscar comida. Durante los días siguientes, Kirisaki Daiichi organizó 2 partidos de práctica más. Pero en cada ocasión, el equipo contrario dejó a sus titulares en la banca antes del medio tiempo. No porque los jugadores tuvieran miedo, sino porque los entrenadores estaban aterrorizados por las notorias tácticas de Kirisaki Daiichi. Todo el mundo recordó lo que ocurrió en el campeonato nacional del año pasado. Esos codazos, esas patadas voladoras y quién carajo podría sobrevivir a eso. La única razón por la que aceptaron practicar partidos fue la presencia de Tendou. Los entrenadores querían ver por sí mismos cómo era el líder de la generación de los milagros. Pero después de verlo de primera mano, quedaron aún más aterrorizados. La defensa de Kirisaki puede ser salvaje, pero fue brutalmente efectiva, permitiendo a Tendou concentrarse completamente en la ofensiva. En ambos partidos, Tendou solo jugó la mitad del partido y aún así anotó 37 y 32 puntos, respectivamente. Esto supone más de 30 puntos por mitad. Su eficacia goleadora era absurda. Y en 3 partidos consecutivos, Kirisaki anotó más de 100 puntos en cada uno. El año pasado, su promedio fue de solo 90,2. Nunca se destacaron por su ofensiva. Pero con Tendou a bordo, su potencia de fuego había aumentado 2 niveles completos. No solo marcó, también hizo mejores a sus compañeros. Todo el equipo ya se había adaptado a la presencia de Tendou. Sabían cómo jugar a su alrededor. El tiempo pasó volando. Mientras todos los equipos se preparaban para las eliminatorias, las preliminares de la Copa de Invierno finalmente llegaron a mediados de mayo. Tal vez fue debido a la generación de los milagros, pero el torneo de este año estaba atrayendo mucha más atención de lo habitual. Incluso la ceremonia inaugural estuvo repleta. A las 9 de la mañana, Tendou guió a los delincuentes de Kirisaki Daiichi a través del túnel con sus uniformes nuevos. Tendou odiaba los colores originales del equipo, que eran demasiado campestres para su gusto. Así que lo cambió. Negro con detalles verdes, con un estilo similar al del futuro uniforme de los Celtics. Ese día el juego de Kirisaki fue el primero. Los organizadores sabían exactamente lo que quería el público. Sirvieron el nuevo plato de inmediato. Kirisaki Daiichi, Shitoku y TMM Academy estaban jugando hoy. Pero para sorpresa de todos, Tendou no estaba empezando. Se sentó en el banquillo, actuando como entrenador temporal, dirigiendo al equipo desde la banda. La multitud, visiblemente decepcionada, observó cómo comenzaba el partido, con poca fanfarria.
¿Ese tipo es el capitán de la generación de los milagros? Sí. En las gradas, Seirin estaba presente. Se sentían bastante arrogantes últimamente. En la superficie, hablaban de centrarse primero en las preliminares, pero en sus corazones, solo tenían ojos para los tres grandes. TMM, Shitoku y Kirisaki. Tenían especial curiosidad. ¿Cómo se comparaba Tendou Kageyoshi, la llamada estrella demonio de Teikn, con Kise Rinta? Pero el juego empezó y él simplemente permaneció sentado allí, como un estratega distante. ¿No va a jugar? Eso parece. A menos que... A menos que Kirisaki se meta en problemas. Todos estaban aquí. Tendou abrió su pantalla virtual y, efectivamente, la cámara de transmisión estaba enfocada en él. Los fanáticos inundaron la transmisión con comentarios como esposo. Y mi rey. Giró la cabeza y sus ojos recorrieron el estadio hasta fijarse en la sección de Seirin. Le dirigió a Kuroko un simple asentimiento, un silencioso hola. ¡Guau! Esa consciencia es una locura. Hay más de 20.000 personas aquí, y nos vio en segundos. Peligroso. Incluso sin jugar, podían sentir la presencia anormal de Tendou. Kagami, mirando a Tendou con sus gafas de sol y su arrogante actitud, no pudo evitar preguntar. Oye, Kuroko, en la secundaria, ¿estás segura de que Kise nunca le ganó? ¿Ni una sola vez? Después de su partido contra Kaijin, todos quedaron impresionados por la fuerza de Kise. Seguramente había ganado al menos una vez. Ni una sola vez, respondió Kuroko con expresión compleja. Estrictamente hablando, Tendou-kun nunca ha perdido. Incluso ahora, después de meses separados, Tendou estaba igual de confiado e igual de tranquilo. Él es, el más fuerte. Todos guardaron silencio. Para que Kuroko dijera algo así, ni siquiera podían imaginarse lo fuerte que debía ser Tendou. Ahora solo esperaban que el oponente de Kirisaki lo empujara a la acción, para que pudieran ver cómo era realmente el líder de la generación de los milagros. Pero no. Desde el inicio, Kirisaki Daiichi estuvo en llamas. Perdieron el salto inicial, pero inmediatamente recuperaron la posesión. El as del equipo contrario era un alero de tercer año que pesaba 80 kilogramos, solo 5 kilogramos menos que Aomine. En este nivel de competencia, ese tamaño importaba. Si tuviera un atletismo decente, estaría cerca de ser un delantero de nivel nacional. Superó a Furuashi Kmujirm con facilidad. Furuashi tampoco era liviano, pesaba 73 kilogramos, pero aún así quedó fuera de posición. Aún así, apretó los dientes, agarró la camiseta del oponente y la usó para girar de nuevo a su posición. Entonces la trampa se cerró. Los chicos malos de Kirisaki lo atacaron y lo obligaron a realizar un pase de pánico. Hanamiya, acechando desde el ala, lo leyó como un libro. Corrió, lo interceptó y lo envió a la cancha. Yamazaki Hiroshi culminó el contraataque con una bandeja limpia. Primer cubo del juego. Oye, ese tipo se llevó la camiseta, ¿verdad? Sí. Ese es el estilo de Kirisaki Daiichi. Los jugadores de Seirin hicieron una mueca. Me trajo muchos malos recuerdos. El año pasado habían sido destrozados precisamente por este tipo de juego sucio. Aún así, su defensa es increíblemente agresiva. Si quieres vencerlos, tienes que ser igual de duro. El estilo de Kirisaki Daiichi quedó en evidencia desde el primer juego. Nadie se sorprendió. Desde que Hanamiya Makoto se unió al equipo, se habían convertido en ese tipo de equipo. Pero, en comparación con el año pasado, son sorprendentemente moderados. Seirin tenía la mayor autoridad para decirlo. Comparado con el año pasado, el Kirisaki Daiichi de hoy era prácticamente inofensivo. Al menos hasta ahora, ningún jugador ha resultado herido. Esto está restringido. Incluso Kagami Taiga se sorprendió. En apenas 10 minutos, los jugadores de Kirisaki se tiraban de las camisetas, pisaban los zapatos, lanzaban codazos y utilizaban todos los trucos sucios del mundo. Las charlas basura eran algo normal. Cada vez que Hanamiya dejaba escapar esa risa alegre suya, era suficiente para hacer que los jugadores oponentes tosieran sangre. Su risa era demasiado espeluznante, como la de un fantasma. Llena de burla y malicia. Buen trabajo. Mantén la presión sobre su número 4. Vigila sus pases en el segundo cuarto. Presiona más en los contraataques. Y no pienses siempre en lanzar codazos.
Para Tendou, la estrategia del oponente era demasiado simple. Su ofensiva dependía completamente de ese alero pequeño que avanzaba a toda velocidad por la zona. Fue una estrategia de libro de texto de Driven Kick, tratando de forzar a la defensa a colapsar antes de desmayarse para un tiro en salto limpio. Pero los 6 ojos de Tendou le dijeron todo lo que necesitaba saber. Su jugador principal carecía de la visión necesaria para ejecutarlo correctamente. Necesitaría ayuda, y un buen momento, para que ese tipo de estrategia funcionara. Tendou sacó el tablero táctico y marcó varias posiciones clave. No pierdas de vista el ángulo de 45 grados izquierdo. Ese es su objetivo principal de pase. El segundo puesto está aquí, a la derecha, cerca de la línea de tiros libres. Ese es el punto ideal del escolta. Mantén la presión sobre el número 4. Oblígalo a pasar. El resto, estén atentos a las intercepciones. Si no pueden robar el balón, al menos desvíenlo y rompan su ritmo. Solo un cuarto fue todo lo que Tendou necesitó para leer todo su sistema y personal. Todos los chicos malos de Kirisaki Daiichi asintieron. Entendieron. No fueron obedientes ciegamente, pero llegaron a reconocer la habilidad de Tendou. En las gradas, los espectadores observaban confundidos. Ese es el líder de la generación de los milagros, ¿verdad? ¿Por qué actúa como un entrenador? Muchos fanáticos estaban pensando lo mismo. ¿Cómo fue que el monstruo de 6 lados más completo del baloncesto de secundaria terminó entrenando desde la banda? ¿De jugar en las 5 posiciones y al puesto de entrenador? Es más, realmente parecía legítimo al hacerlo. Y para otros equipos de la región de Tokio, no era solo curiosidad. Era preocupación. Convertir a Kirisaki Daiichi en este tipo de equipo no es poca cosa. En serio. Si este fuera el equipo del año pasado, alguien ya estaría lesionado. Si él puede liderar la generación de los milagros, liderar a Kirisaki Daiichi es un juego de niños. En resumen. Problemático. Incluso si Kirisaki Daiichi ya no lastimara a la gente, eso no era necesariamente algo bueno. Su férrea defensa en el primer cuarto fue asfixiante, se podía sentir incluso desde el otro lado de la cancha. Su oponente de hoy parecía estar siendo arrastrado por un pantano, luchando tanto en ataque como en defensa. Y este es Kirisaki Daiichi sin su as. Tendou Kageyoshi, aún no habían visto sus habilidades personales, pero ya había demostrado su liderazgo a toda la nación. No fue un accidente. Tenía lo necesario para liderar la generación de los milagros. Bip. Sonó la bocina final. Kirisaki Daiichi ganó su primer partido por 102-67. No fue una paliza, no en comparación con Shikoku y TMM, quienes demolieron a sus oponentes. En comparación, Kirisaki Daiichi era considerado de perfil bajo. Pero los equipos que los observaban no los subestimaron. Este era solo su piso. Su techo aún era desconocido, y su capitán ni siquiera había jugado aún. Lo desconocido es siempre lo más inquietante. HMPH, este tipo es tan arrogante como siempre. Aomine Daiki también estaba en el recinto. Tras su partido, aún no se había marchado. Incluso en Teikm, las habilidades de Tendou eran un misterio, incluso dentro del equipo. Podrían analizar sus juegos y tal vez adivinar qué hacían sus 6 ojos, pero las verdades más profundas. Solo el propio Tendou las conocía. Pero ¿y sus compañeros? Tendou los había leído a todos como libros abiertos. Oye, Aomine, ¿a dónde vas? A casa. ¿Dónde más? Ese presumido no mostrará sus cartas hasta que sea importante. ¿Y qué se considera un momento crítico? De frente a mí, obviamente. Aomine miró una última vez a Tendou antes de alejarse. Nunca había esperado con tantas ganas un partido. Ese tipo de ansia de competencia no la había sentido desde su segundo año de secundaria. No me decepciones, Tendou. Si lo haces, no te lo perdonaré. Juego terminado. Tendou, actuando como entrenador, se acercó para estrechar la mano del entrenador oponente. El otro entrenador era extremadamente torpe. Había sido superado por completo por un estudiante de primer año de secundaria. Y no solo por la menor habilidad de sus jugadores. Habían sido superados tanto por el entrenador como por la lectura. En apenas 10 minutos del segundo cuarto, bajo la asfixiante defensa de Kirisaki Daiichi, su equipo cometió 10 pérdidas de balón.
Habían sido completamente diseccionados y Kirisaki anotó 20 puntos en contraataques solo en ese cuarto. El partido ya había terminado antes del descanso. Si alguna vez dejas de jugar, deberías considerar convertirte en entrenador, dijo con sinceridad. Tienes lo que la mayoría de la gente solo puede soñar. Lo pensaré, respondió Tendou con calma. Pero en realidad, Tendou no tenía ningún interés en entrenar. Era un trabajo ingrato. A menos que fueras un fanático del baloncesto, sería una locura aceptarlo. Con todo ese dinero, ¿por qué no disfrutar la vida? De repente pensó en Larry Bird, alguien a menudo subestimado. La rivalidad entre Bird y Magic fue la joya de la corona de la era de los 80 de la NBA. Como jugador, Bird no tuvo tantos elogios como Magic Johnson. Magic era prácticamente una deidad del baloncesto. Ganó un título y un MVP de las finales en su año de novato, incluso se lo quitó a Kareem. Solo el 1% de los jugadores podrían igualar ese tipo de comienzo. Pero como entrenador y evaluador de talentos, Magic no podía compararse con Bird. Después de retirarse en 1992, Bird originalmente quería quedarse con los Celtics, pero Red Auerbach no lo eligió para liderar el equipo. Escogió a otros dos discípulos en su lugar. El pájaro estaba furioso. ¿No confías en mí? Bien. Volveré a Indiana y cultivaré maíz. Y así lo hizo. Se retiró temprano, pasó sus días en la televisión, ocasionalmente burlando a los Celtics en vivo. Luego, en 1997, los Pacers llamaron a su héroe local y le pidieron que fuera su entrenador. En ese momento, Indiana tenía un récord de 39-43. Necesitaban un cambio. Bird estuvo de acuerdo y dijo: si no gano un campeonato en 3 años, me marcharé. Y en su primera temporada, 1997-98, Bird llevó a los Pacers a un récord de 58-24, el mejor en la historia de la franquicia. Llegaron hasta las finales de la Conferencia Este, donde solo cayeron ante los Bulls de Jordan. Ese año, Bird fue nombrado entrenador del año de la NBA. Y durante los siguientes 3 años, llevó a Indiana a 3 finales de la Conferencia Este consecutivas, e incluso a una aparición en las finales de la NBA, perdiendo ante el dúo Shaq Kobe de los Lakers. No ganó ningún título, así que cumplió su palabra y renunció. Pero el dueño de los Pacers quedó tan impresionado que le ofreció a Bird un puesto en la oficina principal. Y así, Larry Bird se convirtió en presidente del equipo de los Indiana Pacers. Por cierto, durante su etapa como entrenador de Indiana, su récord contra los Celtics fue de 10 victorias y 1 derrota. La gira de venganza definitiva. A veces, incluso el propio Tendou se preguntaba: ¿tengo yo el sistema, o lo tiene Larry Bird? La vida de ese hombre realmente parecía como si estuviera haciendo trampa. Tras terminar su primer partido, los miembros de Kirisaki Daiichi no se quedaron mucho tiempo. Regresaron directamente a la escuela. Tenían otro partido programado para el día siguiente. Cabe destacar que antes de su juego, Seirin tenía un partido programado. Su oponente, la Academia Shinkyo, el mismo equipo al que Kirisaki Daiichi había empujado a una crisis existencial. Seirin se había tomado este enfrentamiento en serio. Según la información recopilada, Shinkyo había reclutado a un estudiante de intercambio este año y había aplastado a sus oponentes en múltiples partidos de práctica. El centro medía 2 metros de altura y, según se decía, su capacidad atlética era fuera de serie. Dentro de la alineación de Seirin, nadie podía realmente igualarlo físicamente. Sin embargo, cuando empezó el partido, Seirin se dio cuenta de que algo no andaba bien. Los jugadores de Shinkyo parecían nerviosos. Había desaparecido el dominio que habían demostrado en aquellas palizas de práctica. Durante el tiempo muerto, los jugadores de Seirin se miraron confundidos. ¿Qué está sucediendo? Esto es completamente diferente de lo que escuchamos. ¿Realmente aplastaron a los equipos en los entrenamientos? Ryuga Junpei estaba empezando a pensar que tal vez se habían preparado demasiado. ¿Hoy Seirin realmente se había vuelto mucho más fuerte? No, la información era precisa. 2 de sus 3 partidos de práctica fueron una paliza. Su actuación fue increíble. ¿Qué pasa con el tercer partido? El tercer combate fue contra Kirisaki Daiichi. ¿Qué? Al escuchar ese nombre, Ryuga inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Según se dice, perdieron ese partido, por mucho.
Pero no me esperaba ese tipo de mal. Parece que han perdido las ganas de luchar. Esa fue la clave. La pérdida no fue solo física. Los destrozó emocionalmente. Parecían completamente desmoralizados. No era una derrota normal, era como si se hubieran dado por vencidos por completo. La mayoría de los equipos, independientemente de su nivel, aún sueñan con llegar a la Copa Nacional. Esa ambición los impulsa. Pero Shinkyu ya no tenía esa chispa. Parecía como si simplemente estuvieran siguiendo el movimiento. Cuando el partido se reanudó, el capitán de Shinkyu le dio una respuesta a Seirin. Se volvió hacia Yuga y dijo: ríndete. Mientras ese monstruo siga ahí fuera, nadie más tendrá una oportunidad. Todavía lo perseguía la imagen de Papan Bayesiki arrodillado frente a Tendou Kageyoshi. Otro mentalmente roto. Ni siquiera estaba mentalmente roto. Estaba completamente derrotado. En el mundo real, los espectadores que miraban la transmisión estaban entusiasmados. Querían desesperadamente ver el partido de práctica de Kirisaki Daiichi contra Shinkyu, el que había dejado a Shinkyu en ese estado. Pero el equipo de producción no entregó ese material. En cambio, la cámara enfocó al vestuario de Seirin en el entretiempo. Seirin había conseguido una ventaja sólida, pero la atmósfera estaba pesada. Se estaban dando cuenta. Derrotar a Kise no significaba que estuvieran listos para llevarse el campeonato. Los tres miembros restantes de Miracle Generation en Tokio, Aomine, Midorima y Tendou, estaban en una liga completamente diferente. La imagen que utilizó el anime para expresar esto fue impactante. Tendou apareció como un dios en la cima del monte Olimpo, proyectando una sombra sobre los diminutos mortales de Seirin, que portaban espadas. Incluso sin jugar, la sola presencia de Tendou ejercía presión. En el mundo real, los espectadores, especialmente los nuevos fanáticos, se sintieron atraídos por este misterioso líder de la generación milagrosa. Se morían de ganas de saber más. Cuando Seirin finalmente venció a Shinkyu, no hubo alegría. Sabían que el camino que tenían por delante solo se volvería más difícil. Después, se dirigieron a las gradas para ver el próximo partido de Kirisaki Daiichi. Pero una vez más, Tendou no jugó. Actuó como entrenador desde el banquillo, dirigiendo a su equipo hacia otra victoria limpia. Se giró hacia el público y le dio a Seirin una sonrisa, levantándose las gafas de sol antes de alejarse con su equipo. El mensaje fue claro. Ni siquiera lo estamos intentando todavía. Los organizadores del torneo fueron inteligentes. Habían dividido a los tres equipos de Miracle Generation en grupos diferentes, asegurándose de que no se enfrentarían hasta la etapa de todos contra todos. Esto les dio tiempo a los equipos para generar impulso y dramatismo. Y luego, en el cuarto día, se produjo la mayor sorpresa del torneo. Después de una agotadora guerra de 40 minutos, Seirin venció al actual campeón Shutoku por 2 puntos. Kuroko logró un robo ganador del juego, interrumpiendo el tiro final de Midorima. Ganaron, 82-81. El estadio estalló. Seirin había derrotado a Shutoku. Habían vencido a un miembro de la generación milagrosa. Todo el mundo se volvió loco. Este es el poder del trabajo en equipo. Podemos ganar los nacionales. El entrenador Rico lloró de alegría. El ánimo de Seirin estaba en alza nuevamente. La sombra de la presión de Tendou, que se cernía sobre ellos desde el principio, desapareció momentáneamente. Pero, mirando esto desde lejos, Hanamiya Makoto parecía disgustado. Se burló del espíritu deportivo y los elogios mutuos entre Seirin y Shutoku. ¡Qué montón de tonterías!, murmuró. Esta tontería del trabajo en equipo me hará vomitar. Ríete todo lo que quieras ahora, porque pronto no podrás reír. El verdadero monstruo hoy está llegando. Miró de reojo a Tendou. Ese tipo apenas se había movido un centímetro en todo el partido. Sentado en el banco, con la barbilla en la mano y una leve sonrisa, solo mirando. Es como si estuviera en un circo, viendo actuar a los animales. Hanamiya se dio la vuelta, sintiendo una extraña mezcla de lástima y anticipación. A él no le gustaba Tendou. Pero tampoco lo odiaba. Incluso estaba dispuesto a ayudarlo, si eso significaba ver cómo la ilusión del trabajo en equipo se destruía total y despiadadamente. Retumbar. La multitud en el estadio estalló en frenesí, mientras afuera de la arena rugían truenos y llovía a cántaros.
Como si hasta los cielos estuvieran atónitos ante tal trastorno. Después del partido, Migorima abandonó el equipo y se quedó solo en silencio bajo la lluvia. La primera derrota de su vida llegó así, tan repentina, tan definitiva. No logró anotar el tiro sobre la bocina, interceptado nada menos que por su ex compañero de equipo, Kuroko. Creo en Kagami-kun. ¿Seguro que podrá volver a saltar? Ese robo decisivo y las palabras de Kuroko aún resonaban en su mente. ¿Creer, eh? Migorima era un jugador tenaz. Cuando perdía, siempre buscaba donde se había equivocado. Él nunca culparía a la mala suerte. Al igual que creía firmemente que Kagami lograría ese monstruoso segundo salto, Kuroko también creyó en su compañero de equipo, y esa creencia fue lo que lo llevó a la victoria final. Te vas a resfriar si te quedas ahí empapado después del partido. Una voz repentina hizo que Midorima abriera los ojos. Al darse la vuelta, vio a su antiguo compañero. ¿Tendouye? Él conocía esa voz demasiado bien. Aquí. Tendou le arrojó un paraguas. ¿Tu primera derrota? Te ves un poco miserable. No me digas que viniste aquí a ocultar tus lágrimas bajo la lluvia. Eres tú el que llora. Migorima apretó los dientes y abrió el paraguas de golpe, como para demostrar que no estaba llorando. Entonces hizo una pausa. Se dio cuenta de que Tendou lo había incitado a aceptar el paraguas, un pequeño gesto de consuelo disfrazado de burla. ¿Sigues siendo el mismo idiota molesto? Qué cálido y... Me encanta. ¿Quién es este tipo? No salió en la serie original, ¿verdad? ¿No conoces a Tendou? Es de la precuela. Ponte al día. Es el jefe original de la serie. Dios, ojalá fuera mi novio. Chica, despierta. Está maldito. Todas sus novias lo dejaron y se casaron con ricos. Hermano, y mantente fuerte. Maldita sea, qué barbaridad. No digas que está maldito. Tendou suspiró. Estos espectadores tontos eran salvajes. Claro, técnicamente era cierto, Rico murió por él, pero realmente tenían que decirlo en voz alta. Solo había aparecido aquí para conseguir un poco de tiempo en pantalla, ya que un montón de nuevos espectadores estaban empezando a ver la serie. Ahora se estaba arrepintiendo. Esos trolls casi lo hicieron saltar de la pantalla para golpearlos con un clave. Tendou, más vale que tengas cuidado en la final. Seirin se ve muy bien. Ah, creí que eras tú el débil. Resulta que Seirin es así de fuerte, ¿eh? Migorima apretó los puños. La boca de ese tipo lo enfureció. Jaja, es broma. Tendou hizo un gesto de desdén y luego añadió. Ve a tomar una ducha caliente. No actúes como si nunca hubieras perdido antes. ¿Alguna vez has perdido? Demasiadas veces para contarlas. Tendou recordó sus días de escuela primaria. Como el director, un fanático acérrimo del baloncesto, jugaba a la canasta después del trabajo. Lo había desafiado en concursos de tiro y había perdido innumerables veces. Por supuesto, no podía decirlo en voz alta. Perdí hace años, contra un maestro de la espada. Recibí un tajo directo al estómago. Me dolió muchísimo. Eso ni siquiera es lo mismo. Migorima puso los ojos en blanco. ¿Por qué pensó que se parecían? De todos modos, no bajes la guardia. Entendido. Ahora ve a secarte, te vas a resfriar. Tendou no se quedó mucho tiempo. Regresó con su equipo y subió al autobús. Quinto día del torneo. Hoy se celebró el último día de la fase de grupos. Se decidiría el último puesto en la fase de grupos. Hasta el momento ya se han determinado 3 ganadores de grupo. Grupo B. Academia TMM. Grupo C. Seirin. Grupo D. Senshinkan. Solo el grupo A quedó sin decidir. La mayoría de los fanáticos creyeron que el puesto final naturalmente iría a Kirisaki Daiichi. Todos vinieron hoy principalmente para ver si Tendou jugaría. La respuesta: no. Kirisaki Daiichi derrotó a su oponente 98-73 con su característica defensa brutal. Sus oponentes apenas marcaron goles. Y con esto quedaron definidos los 4 equipos que entraron al round robin. Kirisaki Daiichi. Academia TMM. Seirin. Senshinkan. Estaba claro que los organizadores habían pensado mucho en la agrupación. Si Seirin no hubiera derrotado a Shitoku, los 4 finalistas habrían sido Kirisaki Daiichi. También. Shutoku. Senshinkan.
Un equilibrio perfecto entre nuevos equipos en ascenso y grandes potencias de siempre. Excelente para generar expectación. Pero Seirin irrumpió en la fiesta como el caballo oscuro, y a los fans les encantó. Y para su deleite, el primer partido de todos contra todos. Seirin contra Kirisaki Daichi. No pensamos que nos los encontraríamos primero. En la práctica de Seirin, Rico y el equipo estaban repasando la estrategia. Ahora estaban a solo una victoria de avanzar. Dado que este año el torneo nacional se celebrará en Tokio, se clasificará un equipo adicional de la región. Si Seirin pudiera vencer a Senshinkan, que ya tenía un récord de 0-2, tendrían un lugar garantizado, suponiendo que TMM y Kirisaki también los vencieran. Pero primero no hay nada que temer. Kaijin. Shitoku. Los vencimos a ambos. Así es. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ganarlo todo. Puede que Kirisaki Daichi sea fuerte, pero nosotros tampoco somos débiles. Rico golpeó la mesa y miró a su alrededor, llena de convicción. ¿La generación de los milagros? No invencible. Ya habían vencido a 2 de ellos. Este año podría ser su mejor oportunidad hasta ahora. Comparado con Seirin, Kirisaki Daichi parecía mucho más relajado. Tenían una ventaja psicológica natural. El año pasado, fueron ellos quienes aplastaron el sueño de Seirin de llegar al torneo nacional. Al enfrentarse nuevamente a Seirin este año, no sintieron miedo. Ese tipo de ventaja psicológica los hizo más decisivos en la cancha, más valientes, más confiados. 1 p.m. en punto. Tras presenciar la intensa batalla entre la Academia TMM y Shinkim esa mañana, el público volvió a llenar el estadio. Más de 20.000 asientos estaban ocupados, e incluso las filas superiores estaban abarrotadas de gente de pie. Todos esperaban con entusiasmo el primer partido de la escuela dirigida por el ex capitán de la generación de los milagros. Creían que ahora que la ronda preliminar había comenzado, era hora de que ese tipo entrara a la cancha. Incluso si no planeaba jugar, un equipo Seirin lo suficientemente fuerte como para derrotar a Shitoku podría ser capaz de obligarlo a entrar en acción. En las gradas se podían ver muchas caras conocidas. Midorima Shintarm, ya eliminado. Los 2 mejores jugadores de Kaijin, Kiserimta y Kasamatsu Yukio, que ya habían asegurado su lugar en la siguiente ronda. Incluso Otsubo y Miyagi estuvieron presentes. Incluso Akashi, de Kioto, estaba sentado cómodamente en un sofá, viendo tranquilamente cómo se desarrollaba el partido en la televisión. Todos ellos, sin coordinación previa, habían elegido ver este partido en particular. Incluso Murasaki Bara fue arrastrado frente a una pantalla por sus compañeros de equipo Imsen. Una guerra civil de la generación de los milagros, ¿eh? Suena divertido, dijo con una sonrisa burlancia. Saben, aparte de ustedes 6, no esperaba que Teikmu hubiera producido un jugador tan impresionante, dijo el entrenador en jefe de Imsen, Araki Masako, con un dejo de arrepentimiento. Se refería a Kuroko. Si tuvieran a alguien como Kuroko en su alineación, junto con la altura promedio líder en la nación de Imsen, podrían haber abrumado por completo al fantasma de cabello azul. No seas tan codicioso, entrenador, dijo Imuro Tatsuya con una sonrisa. Atsushi ya lo dijo, ¿verdad? La razón por la que la generación de los milagros se separó esta vez, es para decidir quién es realmente el más fuerte. Para ser honesto, el oponente que más le importaba a Imuro hoy no era Tendou. Era su hermano menor, Kagami Taiga. En el último partido, Kagami despertó su explosiva capacidad de salto y derrotó a Midorima. Esa actuación dejó a Imuro profundamente conmocionado. Habría sido más fácil si no comprendiera las verdaderas capacidades de la generación de los milagros, pero desafortunadamente, las entendió. Taiga, has llegado hasta aquí, ¿eh? Junto a él, el ex pívot de Imsen y ahora a la pívot, Okamura Kenichi, preguntó con curiosidad. Atsushi, conoces bastante bien a esos 2 viejos compañeros, ¿verdad? ¿Quién crees que ganará? Tendou lo hará, respondió Murasaki Bara sin dudarlo. ¿Eh? ¿Tan rápido? Fukui Kensuke parpadeó. Pensó que Murasaki Bara al menos lo pensaría, pero la respuesta llegó en menos de un segundo. El año pasado, Seirin perdió contra Kirisaki Daichi y no pudo participar en los nacionales. Su jugador principal, Anamiya Makoto, era uno de los reyes sin corona. Este año, han sumado al ex capitán de la generación de los milagros, Tendou Kageyoshi.
En el papel, su alineación es más fuerte que la de Seirin, coincidió Araki Masako. Ella no creía que este equipo oscuro de Seirin pudiera alterar el status quo nuevamente. No es por eso, dijo Murasaki Vara, abriendo una bolsa de patatas fritas. Tendou no pierde. ¿Ja? ¿Qué clase de razón es esa? Ningún análisis de alineaciones, tácticas o estilos de juego, solo una declaración contundente de que el otro equipo no perdería. Pero Imuro conocía demasiado bien a Murasaki Vara. Si Murasaki Vara dijo algo así, tenía que haber una razón detrás, lo explicara o no. Atsushi, ¿es Tendou tan fuerte? Tendou es el más fuerte. ¿El más fuerte? Todos guardaron silencio. Esas dos palabras, viniendo de Murasaki Vara, tenían un gran peso. Justo en ese momento, los vítores de la multitud estallaron desde la transmisión. Los jugadores estaban entrando a la cancha. En el lugar del juego. Mientras Tendou sacaba a Kirisaki Daiichi del túnel, fueron recibidos con vítores estruendosos de un grupo de chicas fanáticas. Estas animadoras habían seguido a Tendou desde la escuela secundaria hasta la preparatoria. Si alguna vez entrara al mundo del espectáculo, ellos serían su primer grupo de fanáticos acérrimos. Kia. Tendou-sama se ve tan guapo hoy. Por aquí. Por favor, mira hacia aquí, te lo ruego. Bendíceme con el contacto visual. Tendou-kun, hazlo lo mejor que puedas hoy también. Gritaron y chillaron, dejando a los jugadores de Seirin, que habían salido casi al mismo tiempo, tan celosos que sus ojos casi estallaron de sus cuencas. Eso es enorme, no, no lo es. Qué genial, espera, no, no exactamente. De todas formas, estaban increíblemente celosos. Es demasiado popular entre las damas. Cuando Tendou estaba en Teikn, fue elegido como el chico número 1 con el que las chicas querían salir. Kuroko apareció y agregó. Es verdad. De ninguna manera. Es cierto. Maldita sea, es bueno en baloncesto, es increíblemente guapo, ¿qué es? ¿El hijo secreto del amor de Dios? En cierto modo, realmente podría considerarse el personaje principal de la historia. El mismo tipo que había presentado a Kise antes ahora abrió otra revista y continuó su resumen. Tendou Kageyoshi, un genio absoluto. Su primer deporte fue el fútbol. En poco más de un mes, pasó de ser un principiante absoluto a jugar contra estudiantes de sexto grado en su primer año. Su entrenador creía que tenía potencial para convertirse en un jugador profesional. Su talento era tan deslumbrante que incluso sus compañeros de equipo lo evitaban por miedo. A los 10 años, se interesó por el kendo después de ver un torneo. Comenzó a entrenar en un dojo local y en 6 meses, el maestro del dojo no tenía nada más que enseñarle. Tendou desafió al mismísimo santo de la espada, y perdió por poco. ¿Y qué? ¿Perdido por poco? ¿En serio? Todo el equipo de Seirin quedó estupefacto. Incluso los espectadores del mundo real que veían la transmisión exclamaban. ¿Qué clase de monstruo es este? Este currículum hizo que Kise pareciera un talento casual en comparación. Kagami Taiga también estaba sorprendido, pero sobre todo, emocionado. Tenía un poco de esa mentalidad mamba. Cuanto más fuerte era el oponente, más se encendía. ¿No es perfecto? Sonrió Kagami. Si lo vencemos, demostraremos que somos lo suficientemente fuertes como para ganarlo todo. No lo había olvidado. Kuroko una vez le había dicho personalmente que Tendou era el más fuerte. Aunque en ese entonces, Kuroko también dijo que sería destruido en segundos. Pero ahora, Kise Rinta y Midorima Shintarn ya habían caído ante él. Y últimamente, Kagami nunca se había sentido más en la zona. Ese duelo con Midorima lo había llevado a un nivel completamente nuevo. Pensando en esto, pidió el balón a un compañero, corrió hacia la canasta de Kirisaki Daiichi y saltó desde más allá de la línea de tiros libres, metiendo el balón en el aro con una volcada violenta. Oye, esa no es nuestra canasta, Kagami. Demasiado imprudente. Déjalo ir. Piensa en ello como una declaración de guerra. Ichiga Junpei y los demás se rieron. La personalidad de Kagami realmente podía hacer algo como esto. Oye, superestrella, finalmente decidiste mostrar tu cara, ¿eh? Después de terminar su volcada, Kagami se dirigió directamente hacia Tendou. Este chico era absolutamente el jugador al que más quería enfrentarse desde que llegó a Japón. He oído hablar mucho de ti de Kuroko y los demás.
No llegó a terminar. Tendou extendió la mano y la colocó suavemente sobre el hombro de Kagami. Y en el segundo siguiente, ¡zas! Las rodillas de Kagami se estrellaron contra la cancha. Y así, sin más, cayó al suelo. Kagami. Las caras de todo el equipo de Seirin cambiaron drásticamente. ¿Qué clase de fuerza aterradora contenía ese gesto? Tendou simplemente lo miró con calma y dijo. Tu cesta está por allá. Y no te engañes, novato. Ruido sordo. El público ni siquiera había terminado de aplaudir la volcada de Kagami Taiga cerca de la línea de tiros libres. En el segundo siguiente, el as de Seirin les dio un espectáculo aún mayor. Un impactante rodillazo. Fue como presenciar algo imposible. Los ojos de Kagami estaban vacíos, mirando a Tendou con incredulidad. Kagami. Kagami-kun. Los jugadores de Seirin corrieron y lo ayudaron a levantarse del suelo. Ninguno de ellos había visto lo que hizo Tendou. Todo lo que vieron fue a Tendou dándole una palmadita en el hombro a Kagami y luego, justo enfrente de todo el estadio, Kagami cayó de rodillas. No había ninguna causa aparente ni ninguna razón para ello. ¿Qué acaba de pasar? Espera, ¿es este el legendario Aki del Conquistador? Aki, qué barbaridad. Has visto demasiado One Piece. Esto debe ser algún tipo de Genjutsu Sharingan. Quien haya publicado eso arriba y eres un maldito genio. ¿Cómo lo hizo? ¡Qué locura! Maldito alfa. Ganar sin luchar. Entrenador, quiero aprender eso. Incluso los espectadores en el mundo real se quedaron sin palabras. Kagami no era un rival fácil de vencer, especialmente después de aquel partido contra Shitoku. Incluso el equipo de anime había insinuado fuertemente que Kagami se estaba acercando rápidamente al nivel de la generación de los milagros. Tenía una capacidad de salto sobrehumana, y ahora simplemente y cayó de rodillas antes de que comenzara el juego. Todavía no había comenzado ninguna acción real, pero el impacto ya era explosivo. Tendou-kun. Kuroko también se acercó, colocándose naturalmente en el espacio entre Tendou y Kagami. Su postura lo dejó claro. Estaba defendiendo a su compañero de equipo. Tendou levantó una ceja, pero su expresión se mantuvo tranquila mientras extendía la mano y le daba una palmadita a Kuroko en la cabeza. Ha pasado un tiempo, Kuroko. Has crecido mucho. Somos oponentes hoy. Por favor, no hagas eso. Kuroko se quitó la mano y miró a Tendou directamente a los ojos. En la segunda mitad de su segundo año de secundaria, Kuroko había caído en una depresión. Al igual que Aomine, ya no podía encontrar alegría en jugar baloncesto. Después del último partido de su tercer año, incluso consideró abandonar el juego por completo, al igual que muchos otros jugadores cuya confianza había sido destrozada por la generación de los milagros. Afortunadamente, no lo hizo. Y como no lo hizo, se encontró con sus compañeros de equipo en Seirin. Allí redescubrió la diversión del baloncesto y quiso aprovechar esa alegría para despertar de la arrogancia de sus antiguos compañeros. El baloncesto no se trata solo de ganar, Tendou-kun. Te lo demostraré. ¿Viniste hasta aquí solo para decir eso? Si siempre crees que el propósito del baloncesto es traer alegría y entonces nunca podrás vencerme. A Tendou no le interesaba discutir el punto. Continuó sus calentamientos sin decir otra palabra. Completamente diferente de Kisei Midorima, aunque este era solo su primer encuentro cara a cara con Tendou, y ni siquiera había durado un minuto completo. Ya era suficiente para que Ichigo Junpei y los demás entendieran el tipo de persona que era el ex capitán de la generación de los milagros. Tan seguro que rayaba en la arrogancia. Obsesionado con la victoria hasta el punto de la locura. ¿Qué clase de monstruo alfa es este tipo? Estoy sudando solo de estar sentado en el banco y... murmuró Kogane Ishinji, con el vello de los brazos erizado. A pesar de ser un personaje designado como de alivio cómico, incluso Kogane había sido reconocido como alguien con el raro talento del instinto salvaje. ¿Es algo así como Seijun? Lejos, en Kioto, los jugadores de Rakuzan también estaban viendo el partido. Aunque no podían oír lo que se decía, el lenguaje corporal les decía mucho. Tendou y yo no nos parecemos en nada, intervino Akashi. Este amigo, y ex compañero de equipo, nunca había hecho nada según las reglas. Allá donde iba Tendou, reinaba el caos. Pero sin importar qué sorpresas o desastres surgieran, Tendou siempre los aplastaba al final. Así era como operaba.
Con fuerza, con presencia, con absoluto dominio. Akashi, por otro lado, prefería el control total. No permitió que ocurriera lo inesperado. Y si así fuera, lo apagaría inmediatamente, en su misma cuna. Esa fue la diferencia entre la tiranía de Akashi y el dominio de Tendou. Concluyeron los calentamientos. El árbitro entró en la cancha con el balón. El partido estaba a punto de comenzar. Simplemente manténganse fieles a las jugadas que practicamos. No le den demasiadas vueltas. Aida Rico recordó una vez más a sus jugadores. Para este partido, no habían elaborado ninguna estrategia específica para contrarrestar a Kirisaki Daichi. Porque la verdad es que nadie conocía todas las capacidades de Tendou. Prepararse para él no tenía sentido. Así que, en lugar de eso, su objetivo era jugar con sus propias fortalezas. Usar su estilo agresivo y de ataque para abrumar al oponente. Al ver que todos entendían, Rico asintió con satisfacción y volvió su atención a la corte. Solamente para congelarse en el lugar. Como si acabara de ver algo absolutamente aterrador. ¿Qué pasa, entrenador? Rico no respondió a la pregunta de Ikega. Ella bajó la mirada pensativa y un sudor frío le corrió por la frente. ¿Qué demonios es esa presencia? Superó a cualquier estudiante de secundaria que había visto antes. Incluso su propio as, Kagami, palideció en comparación. Al otro lado de la cancha, Tendou se quitó la chaqueta de calentamiento. ¿Eh? ¿Tendou, vas a entrar? Preguntó uno de sus compañeros. Sí. Es un viejo compañero, después de todo. Hay que tomárselo en serio. Como si se tratara de una escena sacada del libro de jugadas de Kobe Bryant, se apretó la muñequera. Luego condujo a su grupo de chicos malos Kirisaki Daichi a la cancha. Vamos a tener un buen partido. Vamos a tener un buen partido. El juego comenzó. No hubo muchas sorpresas en la alineación titular. Los 5 titulares de Seirin, desde la posición 1 a la 5. Izuki Shun, Ikiga Junpei, Kuroko Tetsuya, Kagami Taiga y Mitobe Rinosuke. Titulares de Kirisaki Daichi. Anamiya Makoto, Yamazaki Hiroshi, Tendou Kageyoshi, Arakazuya y Matsumoto Itsuki. Furuashi Mujir Miseto Kentarme esperaban en el banquillo. Sonó el silbato y el árbitro lanzó el balón al aire. Kagami fue el primero en levantarse, saltó alto y extendió su brazo derecho, lanzando limpiamente el balón hacia Izuki. Tan alto y... no me extraña que pueda bloquear esos tiros ridículos. Esa capacidad de salto es increíble. Matsumoto no tuvo ninguna posibilidad ante Kagami y perdió el salto inicial sin sorpresas. Seirin no perdió tiempo. Su ofensiva ya estaba en pleno apogeo. Corre y dispara. Este era el estilo característico de Seirin. Un ataque ultra rápido. Su alineación era relativamente pequeña, por lo que el juego de media cancha no era su punto fuerte. Los contraataques eran su pan de cada día. Izuki miró a Kuroko a los ojos. Ambos intercambiaron un sutil asentimiento. Entonces Izuki lanzó la pelota hacia lo que parecía un lugar vacío en la cancha. Kuroko apareció, hizo contacto y golpeó la pelota con fuerza. La pelota se curvó bruscamente, como si tuviera vida propia, atravesando el espacio defensivo. Kagami llegó a la canasta casi al mismo tiempo, tomó el rebote en movimiento y se elevó una vez más para lanzar un tomahawk con una mano. ¡Qué rápido! ¿Cuándo llegó allí? No estaba simplemente saltando para recibir el chivatazo. Arakazuya y los demás quedaron atónitos. Ese tipo al que los fans de Seirin llamaban el hombre volador. Su atletismo era ridículo. Métetelo ahí, Kagami. Aida Rico ya estaba en plena celebración. La anterior rodilla de Kagami había asestado un golpe a la moral del equipo, y como retadores, Seirin necesitaba un impulso de confianza más que Kirisaki Daichi. Así que si pudieran marcar primero, es decir, tomar la delantera, su confianza en sí mismos aumentaría. Sin embargo, justo cuando Kagami estaba a punto de meter la pelota en el aro, un destello blanco entró en la visión de Aida Rico. En ese instante, Tendou se acercó, más rápido de lo que nadie esperaba, y se elevó para encontrarse con Kagami de frente. Auge. La golcada de Kagami fue brutalmente retenida contra el tablero. Y desde arriba llegó la voz casual de Tendou. ¿Correr y disparar? Esa es una táctica muy anticuada.
La estrategia de correr y disparar había demostrado ser ineficaz desde hacía tiempo. Ni siquiera mentes locas del baloncesto como Nelson o de Antony, obsesionadas con los ataques de alta velocidad, pudieron lograrlo. Por supuesto, su estilo de baloncesto ofrecía a los aficionados partidos emocionantes y de ritmo rápido. Por supuesto, habían logrado hazañas como derrotar a un equipo de primer nivel o asegurar los mejores récords de la conferencia. Pero al final, no hay campeonatos. ¿Por qué? Porque la temporada regular y los playoffs son dos bestias completamente diferentes. El nivel de físico en los playoffs se duplica. Nadie te permitirá tomar fotografías fáciles. Si quieres anotar, tienes que sobrevivir a una defensa muy dura, lanzando tiros difíciles una y otra vez, tal como lo hizo Jordan. El estilo de Kirisaki Daiichi fue prácticamente diseñado para aplastar a Seirin. En lo que más sobresalieron fue en el baloncesto 717. Pura confrontación física. Desde el momento en que comenzó el juego, Seirin ya se encontraba en desventaja. Transición de ataque a defensa. Después del enorme bloqueo de Tendou, despegó en un instante. Su cabello blanco plateado se movía como un meteoro por la cancha a una velocidad increíble. Maldita sea, no te escaparás. Kagami aterrizó y lo persiguió. Había estado esperando este día durante tanto tiempo. Desde que escuchó de Kuroko y los demás que Tendou era el más fuerte, había estado ansioso por esta batalla. Pero, ¿cómo es tan rápido? Incluso mientras dribla, es casi tan rápido como Kagami sin el balón. Seirin estaba atónito. La velocidad de Tendou al controlar el balón estaba a la par con la velocidad de Kagami sin balón. Si Tendou no tuviera el balón, Kagami nunca lo atraparía. Izuki. Gritó Ikiga. Izuki-sun intervino inmediatamente. Los dos compañeros de equipo de toda la vida se acercaron desde ambos lados, formando un muro para cortar el camino de Tendou. Estaban ganando tiempo para que Kagami volviera a la defensa. Abrieron los brazos y las piernas de par en par, protegiendo cada posible ángulo de aproximación. No me extraña que este equipo haya vencido a Shitoku. Su tiempo de reacción y su química son de primer nivel, dijo uno de los jugadores de la Academia TMM entre el público. Estos dos equipos fueron su mayor competencia en la fase todos contra todos. Pero esto no será suficiente, dijo Momoi Satsuki con un pequeño movimiento de cabeza. En cierto modo, ni siquiera yo puedo predecir los movimientos de Tendou. ¿Eh? ¿Quieres decir que es incluso más impredecible que Aomine? Wakamatsu Kumsuke no se lo creyó. Justo cuando terminó de decir eso, Tendou, corriendo a toda velocidad, frenó de repente, pisoteando la cancha con suficiente fuerza para detener todo impulso hacia adelante. En ese mismo momento, la pelota rebotó, la atrapó y la lanzó como una jabalina. Auge. La pelota de baloncesto salió disparada como una bala de cañón, atravesando el estrecho espacio entre Izuki y Ikiga antes de que pudieran acercarse. Voló por el aire y se estrelló contra la pintura. ¡One! La fuerza del impacto le dijo a todos cuán poderoso había sido ese pase. ¡Maldición! ¿Puedes siquiera pasar con esa fuerza? Esa cosa me quemó la mano. No aguanto más que un par de esas. Matsumoto Itsuki atrapó el balón, hizo una mueca por el dolor en la palma de su mano, luego giró y lo colocó con facilidad. Madre mía. Ese tipo de pase. Hazlo otra vez. La multitud rugió. Ese pase violento hizo que la adrenalina de todos se disparara. Kagami-kun. Mientras el público se quedaba boquiabierto, Kuroko ya se había lanzado a la línea de base y había recogido el balón. Con un giro rápido, transfirió la inercia de su cuerpo al lanzamiento y lanzó la pelota a través de la cancha con todas sus fuerzas. Kagami comprendió al instante. Se dio la vuelta y corrió como un rayo. Un pase de contraataque en toda la cancha. ¿Así se llama? Tendou no se movió, dejando que la pelota pasara junto a él sin siquiera moverse. Y por eso dije, que tus tácticas están obsoletas. Ruido sordo. La pelota se elevó de un extremo a otro de la cancha y aterrizó exactamente en el camino de Kagami. Este fue exactamente el mismo ataque inicial que Seirin había utilizado contra Shitoku. Un contraataque súper rápido que consumió menos de 3 segundos. ¡Ay! Parece que Kuroko también está furioso hoy. No está nada mal. Kagami sonrió ante la fuerza del pase. Se lanzó directamente hacia la canasta.
Iba a terminar la volcada que le habían robado antes. ¿Sigues obsesionado con el mate? Idiota, gorila de frente gruesa. De la nada, Hanamiya Makoto apareció al lado de Kagami, riendo alegremente. No hizo ningún movimiento inmediatamente. Esperó hasta que un compañero corrió entre ellos y el árbitro, bloqueando brevemente la línea de visión. En esa fracción de segundo de obstrucción visual, el delincuente agitó su codo sucio. Urg. Kagami recibió un golpe limpio y jadeó, perdiendo el control de la pelota. Corriendo así, ¿que eres, un atleta de pista? Siéntate y quédate quieto, novato. La risa de Hanamiya ahora era aún más alegre. 1 contra 1, es posible que no pueda vencer a este chico tan dinámico. Pero definitivamente podría sacarlo de ritmo. Seirin instantáneamente estalló de furia. Ni siquiera necesitaban pensar. Todos sabían que Hanamiya había cometido un error. Hanamiya vio sus expresiones, sonrió y casualmente lanzó la pelota a un compañero de equipo. Luego corrió hacia el banco de Seirin y comenzó a burlarse de ellos cara a cara. ¿Qué son esas miradas? ¿Vas a pegarme? Anda, hazlo. Eso solo enfureció aún más a Seirin. Pero ellos todavía no se movieron. Lo sabía, ustedes son puro ladrido y nada de morder. Actúan como si fueran protagonistas de manga shonen. ¿Qué son, preescolares? Demasiado desagradable. No solo para Seirin. Incluso los espectadores en el mundo real estaban dispuestos a lanzar sus manos. Hermano, ¿y por qué se ríe así este troll? Juro que si estuviera ahí te golpearía en la cara. Este tipo trolea, hace trampa y luego habla mal de él. Con razón lo llaman villano en pantalones cortos de baloncesto. ¿Por qué lo odio tanto, y aún así me encanta ver este caos? ¿Es una situación dio/caída? Si Hanamiya tuviera una interfaz de sistema, probablemente vería un flujo constante de notificaciones. Popularidad cada segundo. En la vida real, si te encontrarás con alguien como él, simplemente lo evitarías o te destruirías. Pero en el mundo de la ficción, a todo el mundo le encantó el programa. Hanamiya, sin darse cuenta de que sus payasadas estaban siendo repetidas una y otra vez por los espectadores, se volvió hacia el banco de Seirin. ¿Dónde está tu hombre principal, Kiyoshi Teppei? ¿Dónde está? Que salga. Me muero de ganas de una pequeña reunión. Incluso una figura de arcilla tiene un temperamento. Si hubiera sido Tendou en el lugar de Seirin, ya habría dado la mano a Hanamiya. Pero Seirin se contuvo. Apretaron los dientes, decididos a derrotar a Hanamiya de manera justa, a ganar con dignidad y a obtener justicia para Kiyoshi Teppei. Incluso mientras Hanamiya se burlaba de ellos en sus caras. En cuanto a Tendou, después de recibir el pase de Hanamiya, se lo entregó a Yamazaki Hiroshi, quien tranquilamente encestó un tiro en salto de media distancia. Aida Rico ya no estaba preocupada por la moral de su equipo. Gracias a las payasadas de Hanamiya, todos los jugadores de Seirin estaban enojados y encendidos. La estrategia de correr y disparar de Seirin había sido neutralizada. No tuvieron más opción que bajar el ritmo y enfrentarse a Kirisaki Daiichi en una batalla de media cancha. Contra un equipo de ritmo rápido como Seirin, la mejor estrategia era ralentizar el juego. Menos posesiones, menor ritmo. Y Seirin claramente no se sentía cómodo con ese estilo de trabajo agotador. Los jugadores sucios de Kirisaki Daiichi los molestaban constantemente, lo que dificultaba encontrar el ritmo. Siempre lograron introducir algunos movimientos sutiles y desagradables cuando los árbitros no estaban mirando, rompiendo el impulso de Seirin. Con el reloj agotándose, Kuroko dio un paso al frente una vez más. Los defensores del Kirisaki Daiichi observaron con impotencia cómo el balón, que originalmente se dirigía a Kagami, de repente se curvó y se dirigió hacia la pintura. Mitobe Rinosuke, siempre silencioso pero confiable, giró y remató el balón. 4-2. TCH, otro de esos pases raros, murmuró Arakazuya, frustrado. Aunque ya habían centrado su defensa en el hombre de Kuroko, todavía no pudieron detener sus pases impredecibles. Ese compañero tuyo es increíble, Atsushi? La mirada de Imuro Tatsuya era intensa, fija en Kuroko. En la pantalla, la presencia de Kuroko parecía obvia. Pero en la cancha real, era difícil incluso notarlo. Cuando Murasaki Bara le contó por primera vez a Imuro sobre Kuroko, sonó como una tontería.
El tribunal no es tan grande. ¿Cómo puede alguien pasar desapercibido? Pero viéndolo por sí mismo y... Kuroko realmente se movía como una sombra, acechando en rincones y grietas, esperando atacar con pases que cambiaran el rumbo. No importa lo increíble que sea y... No importará contra Tendou, dijo Murasakibara rotundamente. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no importa? Los ojos de Tendou pueden verlo todo. ¿Sus ojos? ¿Era solo visión dinámica? ¿O algo completamente distinto? Murasakibara no dio más detalles. Se convirtió en un acertijo críptico, se detuvo a mitad de la oración y volvió a comer, ignorando por completo la curiosidad de sus compañeros de equipo. Transición. Tendou volvió a disminuir el ritmo. Hanamiya siguió su ejemplo, regateando por la cancha a paso de tortuga mientras pensaba en cómo preparar la siguiente jugada. Disminuir la velocidad de la ofensiva no fue solo una cuestión de perder tiempo. Se trataba de maximizar la eficiencia de los disparos y negarle al oponente oportunidades de contraataque. Pero al segundo siguiente, una mancha azul salió disparada desde su derecha. Con una sola bofetada, el balón se soltó. Nani. Hanamiya estaba atónita. Hace un momento había estado burlándose de Seirin desde el banco. ¿Y ahora alguien se había acercado sigilosamente a él y le había robado su dinero? Pequeño y... Solo ahora se dio cuenta. Kuroko se había acercado sin que nadie se diera cuenta. Una presencia tan débil, ¿es este tipo un fantasma? La sonrisa de Hanamiya se torció en una mueca amarga. Era el tipo de persona que perdía los estribos en el momento en que algo no salía según lo planeado. Bien hecho, Kuroko. Aida Rico se puso de pie de un salto, apretando el puño. Había estado luchando por descubrir cómo romper el ritmo lento de Kirisaki Daichi. El baloncesto era así. Si el estilo de juego de tu equipo dependía de la velocidad, entonces, para ganar, tenías que arrastrar al oponente a tu ritmo. Una vez que los jugadores se adaptaban a un ritmo específico, instintivamente gravitaban hacia él. Y, al final, solo rendirían al máximo en esas condiciones. Ese era el núcleo del baloncesto táctico. Los entrenadores más inteligentes siempre pueden mantener a sus equipos operando a su ritmo óptimo. Las estrellas, por supuesto, eran excepciones. Podían adaptarse a cualquier cosa. Silbido. Izuki Shun aseguró el balón suelto y Seirin lanzó un contraataque rápido. Pero en lugar de forzar a Kagami, quien estaba siendo completamente silenciado por Tendou, Izuki pasó a su compañero de mucho tiempo, Ichiga Junpei. El capitán de Seirin lo atrapó limpiamente y disparó un tiro rápido por encima de la defensa de Yamazaki. 3 puntos. 4, 5. Seirin había tomado la delantera. Ese era el sello distintivo de un equipo de ritmo rápido. Perdieron puntos rápidamente, pero anotaron aún más rápido. Kirisaki Daichi había abierto el juego con una racha de 4-0, y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, Seirin había dado vuelta a la situación. No puedes relajarte ni un segundo. Seirin no derrotó a Shikoku por suerte. En serio, qué fastidio. Todos estos bichos de la generación de los milagros. Y Mayoshi Shimichi entrecerró los ojos, observando desde las gradas. Pero no parecía demasiado molesto. Al contrario, parecía divertido ver a su estudiante de último año, Hanamiya, furioso. Te derrotaremos, Tendou-kun. Lo digo en serio. Después de ayudar a Seirin a tomar la delantera, Kuroko se enfrentó a Tendou nuevamente. No pensó ni por un segundo que esto sería suficiente para ganar. Pero quería que Tendou se tomara el juego en serio. Si no podían derrotar a Tendou, no había forma de que pudieran derrotar a Kirisaki Daichi. Tendou simplemente le dio una palmadita en el hombro, en silencio. Ese gesto casual enfureció a todos los jugadores de Seirin. Sentía que podía ganar cuando quisiera, como si ni siquiera los considerara oponentes dignos. Zumbido. 10 minutos pasaron volando. Ningún equipo pidió tiempo muerto durante el primer cuarto. El ritmo había sido intenso. El resultado. 25-22, con Kirisaki Daichi liderando por 3. En el banquillo, los jugadores de Seirin rápidamente cogieron agua y la bebieron de un trago. La pelea física con Kirisaki Daichi los había agotado. Estaban sudando copiosamente, más que en cualquier otro partido, incluso contra la Academia TMM. Rico frunció el ceño.
Ese nivel de esfuerzo y nunca lo había visto antes, ni siquiera en sus partidos más difíciles. Ella recordó el primer trimestre. Sus jugadores habían estado enfrascados en un combate físico todo el tiempo. El costo físico fue enorme. Pero, las condiciones son iguales, se recordó. Si nosotras estamos agotadas, ellas también lo están. La segunda mitad dependerá de la fuerza de voluntad. Pero primero, tenían que sobrevivir al segundo cuarto a este ritmo brutal. Y para eso, necesitarían las habilidades de Kuroko. Kuroko, ¿cuánto tiempo más podrás aguantar? Aproximadamente otros 10 minutos, respondió Kuroko con sinceridad. No te dejes engañar por el marcador tan ajustado. Fue solo gracias a la increíble actividad de Kuroko en el primer cuarto. A pesar de las tácticas disruptivas de Kirisaki Daichi, Kuroko había dado un paso adelante una y otra vez, sacando al equipo de la crisis. Pero cuanto más jugaba, más visible se hacía. Su presencia evanescente estaba empezando a desaparecer. 10 minutos, eso es un problema. Rico frunció aún más el ceño. Preguntó, casi confirmando. Una vez más, Kuroko, ¿sabe Tendou cómo funciona tu distracción? Él lo sabe, respondió Kuroko, su expresión se tornó seria. Mi distracción, todo el proceso de desarrollo y perfeccionamiento. Él me ayudó a crearlo. Y lo sabía. Eli. Espera, ¿qué? ¿Estás diciendo que, Tendou te ayudó a desarrollar tu distracción? Seirin quedó anonadado. Si eso fuera cierto, no solo significaría que Tendou entendió el límite de tiempo de la distracción de Kuroko. Podría significar que él conocía debilidades que ellos ni siquiera conocían. ¡Qué fastidio, ese maldito tipo invisible! En serio, Tendou, ¿no hay nada que puedas hacer para callar a ese ex compañero tuyo amante de los trucos de magia? Los jugadores de Kirisaki Daiichi estaban claramente frustrados. Ya habían defendido tan duro como pudieron en el primer cuarto. Y aún así, todavía no podían detener esos pases fantasmales. No dejes que te afecte, dijo Tendou con seriedad. Ya nos estamos adaptando. Si tuviera que nombrar la mayor debilidad de la distracción, sería el propio Tendou. O más precisamente, sus 6 ojos. Para Tendou, ni siquiera fue gran cosa. 5 minutos. Te doy 5 minutos más, Kuroko, dijo Aida Rico. Necesitamos reducir la brecha, o incluso tomar la delantera, durante esta ventana. Pero sin peros, Kuroko. Te necesitamos en la segunda mitad. Rico ya había tomado una decisión. Iban a enfrentarse a Kirisaki Daichi. Una vez que la fatiga se instaló durante la segunda mitad, liberaron a Kuroko nuevamente para terminar la pelea. No hay problema, Kuroko Kagami se acercó. Déjame a Tendou, yo me encargo de él. A diferencia de jugadores llamativos como Kisei Midorima, Tendou no parecía tan llamativo. Para Kagami, parecía más un jugador de equipo que una potencia individual. Pensó que la capacidad personal de Tendou para anotar no era nada especial. Expresó ese pensamiento e inmediatamente recibió el puño de hierro de Rico en la cabeza. ¿No tienes capacidad para anotar? ¿De dónde la sacaste? Fue el as de Teikmen su primer año. Un montón de récords nacionales de la secundaria. Esos son suyos. ¿Eh? ¿En serio? No lo vi venir. Kagami se frotó la cabeza, aturdido. Y eso es precisamente lo que es preocupante. Lo desconocido es siempre lo más aterrador. Esta fue la primera vez que el ex capitán de la generación de los milagros pisó la cancha en todo el torneo. Nadie sabía mucho sobre él, ni siquiera Kuroko, quien solo tenía recuerdos de él de la escuela secundaria. Nadie podría decir cuánto había evolucionado Tendou desde entonces. Pero una cosa era segura. Tendou no era alguien sin poder de fuego ofensivo. Con esa inquietud flotando en el aire, comenzó el segundo cuarto. Como era de esperar, Seirin salió atacando agresivamente. Estaban moviendo la pelota más rápido, corriendo más fuerte, aumentando el ritmo. Es como si todo lo que vieran fuera la canasta, dijo Tendou sacudiendo la cabeza. Demasiado predecible. Kuroko. Aquí. Izuki-sun llevó el balón más allá de la mitad de la cancha y gritó. Ese grito atrajo la atención de Kirisaki Daiichi hacia una franja azul que se movía a través de sus filas. Pero Izuki simplemente sonrió con complicidad. No le estaba pasando a Kuroko en absoluto, sino que lanzó el balón hacia Ika Junpei.
Un 3 completamente abierto. Para un tirador como Itaga, esto fue un regalo. Él ya estaba colocando sus pies, preparándose para un disparo limpio. Pero el balón nunca llegó a él. Tendou intervino y lo interceptó. Golpe. Tendou. Por fin está sucediendo. En las gradas, Kise, Kasamatsu y Midorima se habían acercado inconscientemente. En el momento en que vieron la postura de Tendou, supieron, su ex compañero de equipo finalmente se estaba poniendo serio. Zumbido. Tendou salió disparado hacia el fondo de la cancha, avanzando a toda velocidad y robando el balón. Kagami lo atacó de inmediato. No le quitó la vista de encima a Tendou ni un segundo. Por fin vas a demostrarme lo que tienes, As. Gritó en su mente, instando a Tendou a que lo hiciera. Ahora creía en su propia fuerza. Creía que incluso el capitán de la generación de los milagros era vencible. Todavía no, respondió Tendou con frialdad. Directo, despectivo. Y fue más que suficiente para encender la ira de Kagami. Odiaba que lo subestimaran de esa manera. Antes de que pudiera responder, Tendou ya estaba en movimiento. Empezó a driblar el balón. Muy lentamente. Tan lento que parecía como si alguien hubiera puesto el vídeo a una velocidad de 0,5x. Cada rebote parecía estirado y exagerado. Golpear. Después de lo que pareció una eternidad, la pelota finalmente tocó el suelo y rebotó. Los ojos de Kagami se abrieron en estado de shock. La figura de Tendou había desaparecido frente a él. No es lento, es demasiado rápido. Solo ahora Kagami se dio cuenta de lo que había sucedido. Cuando giró la cabeza, Tendou ya lo había superado. Kagami giró y lo persiguió, pero dudó solo un segundo de más. Lo único que pudo hacer fue saltar para intentar un bloqueo simbólico, algo completamente ineficaz. Auge. Tendou lanzó el balón a través del aro con un mate feroz. ¡Uaa! La multitud explotó. El grupo de apoyo personal de Tendou se volvió completamente loco. ¿Qué fue eso? Kasamatsu Yukio quedó estupefacto. Ese tipo de impulso, tan limpio que era elegante, tan rápido que era aterrador. Cuando se enfrentaron, nunca había visto nada igual. ¿El corte? Dijo Kise en voz baja. Tendou creó ese movimiento después de ver el Thunder Dribble de Ayama, agregó Midorima. Había estado allí para el partido donde nació. Él vio cómo se desarrollaba todo el desarrollo. Con solo una mirada, captó la idea y creó un regate más rápido que el Thunder Dribble. El Ultra Speed Dribble. Por supuesto, aunque está inspirado en Thunder Dribble, su versión es mucho más rápida que la de Ayama. Esto no era un conocimiento oculto. Dentro de Teikn, todos sabían esto. Solo una mirada. Kise, ¿puedes copiarla? No, Kise negó con la cabeza. La corte de Tendou, eso solo lo puede lograr un santo de la espada. Si pudiera copiarlo, Tendou no lo habría atormentado tanto en el pasado. De vuelta a la cancha. Kagami todavía estaba pensando en ese último enfrentamiento. Incluso cuando intentó recrearlo en su mente, no pudo encontrar cómo contrarrestarlo. Pero él no se desanimó. Estaba entusiasmado. En la siguiente posesión, él mismo pidió el balón. Quería devolver el favor, 1-1. El resto de Seirin vio lo que estaba sucediendo y se dispersó, dándoles espacio a los dos. Este era uno de esos códigos tácitos del baloncesto. Cuando las estrellas empiezan a batirse en duelo, todos los demás se hacen a un lado. A menos que alguien tire la toalla. Pero las estrellas rara vez se rinden. En todo caso, son los entrenadores o los compañeros de equipo los que lo interrumpen. Kagami se enfrentó a Tendou con el balón en sus manos, con los ojos ardiendo como los de un tigre a la caza. Tendou, por el contrario, parecía completamente tranquilo. Sus 6 ojos ya lo habían analizado todo. La mano dominante de Kagami. Su ritmo de regate. Sus tendencias en el aislamiento. Cada bit de información ya había sido introducido en la mente de Tendou. Todos en la arena contuvieron la respiración, observando la batalla de ases. Golpear. Kagami se movió primero. Su cuerpo alcanzó su forma máxima. Golpeó la pelota y se lanzó hacia adelante, con los ojos puestos solo en el aro. Golpe. Casi simultáneamente, el brazo de Tendou salió disparado como una lanza, arrebatándole la pelota de las manos a Kagami.
Detuvo el viaje en seco. Muerte instantánea. Tal como Kuroko había advertido. La ofensiva de Kagami ni siquiera tuvo tiempo de ponerse en marcha antes de ser detenida. Nani. ¿Qué? Las pupilas de Kagami Taiga temblaron en estado de shock. ¿Qué había hecho siquiera? Nada, solo había dado un paso. Y la mano de Tendou había atravesado como una espada. Wosh. En un instante, el balón cambió de posesión. ¡Qué fuerte! ¿Decir que era más débil que Kise o Midorima? Eso fue una broma completa. ¿Cómo puede ser esto? Aida Riko se quedó atónita. Incluso si Kagami había sido superado por Kise y Midorima antes, la brecha no había sido tan grande. Con Kuroko a su lado, las cosas siempre se habían sentido equilibradas. Pero frente a Tendou, Kagami quedó instantáneamente aplastado. ¿Este es, el líder de la generación de los milagros? Los labios de Kogane y Shinji temblaban. Apenas podía hablar. En la cancha, Tendou ya estaba despegando hacia el otro extremo. De repente, un destello azul apareció desde un costado y extendió una mano para interceptar el balón. Golpe. Tendou hizo una finta simple y esquivó el intento de robo de Kuroko. Ahora que lo pienso, este podría ser nuestro primer enfrentamiento real en la cancha, ¿eh? Cierto. Incluso durante los entrenamientos de Teikn, solíamos estar en el mismo equipo, respondió Kuroko con calma. No me extraña que no tenga recuerdos de haberme enfrentado a ti. Tendou miró a su antiguo compañero de equipo, tan serio como siempre, y sonrió. Esa sonrisa derritió los corazones de innumerables espectadoras en todo el país. Dijiste que me ibas a demostrar algo, ¿no? La victoria no lo es todo en el baloncesto. Respondió Kuroko con firmeza, con voz suave pero llena de determinación. Entonces intenta vencerme, Kuroko. Quebrar. Con esto, Tendou entró en acción. De 0 a 100, como si no necesitara ningún tiempo de aceleración. Dio solo un paso y, con un poder explosivo aterrador, atravesó a Kuroko en un solo cruce. La gran velocidad dejó a Kuroko girando, con los ojos aún fijos en las gotas de sudor que Tendou había dejado suspendidas en el aire. Retroceder. Izuki Shun y Ika Junpei saltaron nuevamente para defender. Sin otros jugadores de Kirisaki cerca, no había necesidad de preocuparse por el pase de Tendou. Esta era una oportunidad perfecta para detenerlo. Izuki examinó la cancha con gran atención. Solo Tendou estaba presionando el contraataque. Pero entonces, Izuki notó algo extraño. Las pupilas de Tendou estaban parpadeando. Estrictamente hablando, no se movían. Era más bien como si una luz brillara en sus ojos. ¿Y ahora qué? No se atrevió a bajar la guardia y siguió adelante. Ikiga se unió a él en perfecta sincronía. Juntos formaron un muro de 2 hombres, acorralando a Tendou por todos lados. Golpe. Tendou dribló una vez con fuerza y se movió con el balón, eludiendo el intento de bloqueo de Izuki. Entonces, justo cuando Ikiga dio un paso adelante para cubrirlo, Tendou atacó de nuevo. El corte. En el mundo real, la pantalla se volvió negra por un segundo. Entonces apareció un destello de luz, como un corte de espada. Los espectadores veteranos inmediatamente inundaron los comentarios con: cortar. Cortar. Corten, corten, corten. La explosión de spam sorprendió a los nuevos espectadores que no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Cuando la pantalla volvió a color, solo quedaban Tendou y Ikiga. ¿Dónde está la pelota? Esa era la pregunta que estaba en boca de todos, incluido Ikiga. Grifo. El sonido de la pelota rebotando venía detrás de él. Los ojos de Ikiga se abrieron detrás de sus gafas. Tendou había girado a su alrededor en un abrir y cerrar de ojos. Acabo de hacerme un nudo en la garganta. Se dio cuenta de lo que había sucedido. Tendou había deslizado el balón entre sus piernas y giró a su alrededor. Para enfatizar lo rápido que fue el movimiento, la animación mostró a Ikiga congelado en el lugar mientras Tendou se movía. Cuando terminó, tanto Ikiga como Izuki estaban detrás de él. Frente a Tendou solo quedaba una cosa: la canasta. Golpear. Recuperó el control del balón y saltó desde la línea de tiros libres. Aún no. Kagami. Justo cuando todos pensaban que había terminado, Kagami irrumpió nuevamente en la obra.
Saltó desde detrás de Tendou con toda su fuerza, intentando desviar el balón en el aire. Kagami-kun, para. La voz de Kuroko sonó con urgencia. ¿Qué? Kagami no entendió. Quiso contenerse, pero era demasiado tarde. La distracción de Kuroko suele durar unos 20 minutos. Pero si tiene una luz suficientemente fuerte, la ilusión puede durar aún más tiempo. Desafortunadamente, Kagami Taiga, tu luz es demasiado tenue. One. Sus cuerpos chocaron en el aire. Tendou perdió el equilibrio, pero logró recuperarse rápidamente y, con una mano, metió el balón en la canasta. Silbido. Piar. El silbato llegó justo después de la canasta. Seirin 10, falta defensiva. Canasta válida. Un tiro libre. Espera, yo no. Kagami intentó discutir, pero las palabras murieron en su garganta. Aomine le había dicho algo similar una vez. Ahora lo entendió. Cuanto más fuerte era la luz, más tiempo podía permanecer Kuroko en la cancha. Pero si no fuera lo suficientemente fuerte, Kuroko no duraría. Aún así, nunca había dudado de Kuroko, ni siquiera por un segundo. Porque fue Kuroko quien le dijo personalmente. Tendou lo creó. ¿De vuelta al mundo real? El chat en vivo se estaba volviendo absolutamente loco. Santo, 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 oh. Muy genial. Él es demasiado bueno. Estoy enamorado. Me cambio de bando. Que alguien le diga a Kuroko que no somos amigos. No quiero que Tendou lo malinterprete. Eres el rey absoluto. Los ojos. ¿Qué pasa con esos ojos? Ni siquiera puedo con esto. Ve a ver la precuela si no sabes nada de los ojos del cielo. Las leyendas estamos demasiado ocupadas mimando a las mujeres ricas. Más uno popularidad. Más uno popularidad. Más uno popularidad. Después de tanto tiempo, el puntaje de popularidad de Tendou finalmente volvió a aumentar. Había estado esperando este momento desde que entró a la escuela secundaria. Era hora de dejar que el mundo experimentara la belleza de los números puros. Al margen, Aida Rico miraba con los ojos muy abiertos, la boca abierta y totalmente sin palabras. ¿Cómo era él tan fuerte? ¿Cómo podía ser tan fuerte? Este nivel estaba completamente fuera de serie. Esta no era la generación de los milagros que ella conocía. En comparación con Kiseo Midorima, Tendou estaba en un nivel completamente diferente. Este es el líder de la generación de los milagros. Tendou Kageyoshi. Tal como lo recordaba, todavía aterrador. Y Mayoshi Shimichi forzó una sonrisa rígida mientras el sudor frío corría por su frente. Él lo esperaba. Aomine había evolucionado hasta quedar irreconocible. No había forma de que el as original de Teikun siguiera siendo el mismo. Aún. Es demasiado fuerte. Un monstruo completo y total. Kagami se quedó congelado. Esos dos intercambios ofensivos y defensivos le habían dejado la mente en blanco. Tendou no actuaba a menudo, pero cuando lo hacía, dejaba una gran impresión. Silbido. Tendou encestó el tiro libre de +1. La diferencia de puntos se amplió aún más. De vuelta a la ofensiva, Kagami estaba claramente inquieto. Quería vencer a Tendou en lo que mejor hacía. Y lo que Kagami hacía mejor, estaba en el aire. Después del partido con Shitoku, su habilidad de salto alcanzó su punto máximo. Creía que mientras pudiera llegar a su zona, alrededor de la línea de tiro libre, podría terminar la jugada. Si tan solo pudiera llegar a esa zona. Su objetivo. Justo en la línea de tiro libre. Pero la realidad golpeó duro. Ni siquiera pudo llegar a ese lugar. En el momento en que despegó, su visión se oscureció. En un instante, la presencia de Tendou ya estaba a su lado. Golpe. El sonido agudo de la palma al chocar con el balón de baloncesto resonó en el aire. Apretando los dientes, Kagami miró hacia abajo. Había perdido nuevamente el control del balón. A sus ojos, todo el cuerpo de Tendou parecía brillar de color blanco. Y en el momento en que completó el robo, parecía algo divino. Esa postura abrumadora quedó grabada en la mente de Kagami. Maldita sea. Él se negó a darse por vencido y lo persiguió una vez más. Ambos corrieron más allá de la mitad de la cancha y la línea de 3 puntos, corriendo hacia la pintura. Cerca de la línea de tiros libres, Tendou realizó un centro ultra rápido. Kagami perdió su posición nuevamente.
Tendou se elevó y metió la pelota en el aro con una mano. Eso suma 7 puntos consecutivos. La diferencia de puntos alcanzó oficialmente los 2 dígitos. Piar. Aida Rico pidió su primer tiempo muerto del partido. Al ver a Kagami atrapado en una espiral interminable de duelos con Tendou, se dio cuenta de que él nunca se rendiría solo. Entonces ella tuvo que intervenir para romper el ciclo de 1-1. Deja de obsesionarte con vencerlo 1-1, Kagami. Somos un equipo. El tono de Rico era agudo y autoritario. Entrenador, solo deme una oportunidad más. ¿Puedo? Uf. Kagami comenzó a protestar, pero de repente sintió un pinchazo en las costillas. Maldita sea, Kuroko. Estás buscando pelea. Pero Kuroko simplemente se quedó allí como si nada hubiera pasado, mirando a Kagami a los ojos con calma. ¿No acordamos que derrotaríamos juntos a la generación de los milagros? Eso era cierto. Eso habían dicho. Kagami abrió la boca para discutir, pero fue silenciado por la mirada de Kuroko. Él solo pudo gruñir con frustración. Bien. Eso hizo sonreír al resto del equipo. Es bueno que te hayas calmado, dijo Rico, pero este juego todavía está lejos de ser a nuestro favor. Estaban 10 puntos abajo. Con la ofensiva de Seirin, eso no era insuperable. El verdadero problema y era cómo detener a Tendou. Esa técnica, ese atletismo, esa compostura. Era un jugador completo en todo el sentido de la palabra. El mero hecho de driblar el balón creaba una presión asfixiante. Su presencia en la cancha superó con creces la de Kise Onigorima. Se acabó el tiempo muerto. El juego se reanuda. Tan pronto como Tendou vio a Kagami después del descanso, pudo decir, el niño se había calmado. La clásica táctica de enfriamiento de Seirin, murmuró Tendou. Trabajo en equipo. Camaradería. Toda esa sensación de calidez y bienestar. Estaba entretejido en cada fibra de la identidad de Seirin. ¿Demasiado? Tendou estaba a punto de aplastar toda esa esperanza con la brutal realidad. Posesión de Seirin. Como era de esperar, volvieron al baloncesto por equipos. La pelota pasó rápidamente entre los 5 jugadores. Golpe. En el momento perfecto, Kuroko volvió a dispararse, interceptando un pase en el aire con su característico corte misdirection. El balón rebotó en el suelo y voló directo a las manos de Kagami, que estaba cortando la pintura. Esta vez, Kagami no se lanzó imprudentemente contra Tendou. En lugar de eso, le pasó tranquilamente el balón a Mitobe Rinosuke. Todos en Seirin dejaron escapar un suspiro de alivio. Nada era más tranquilizador que ver a Tuas recuperar la compostura. Pero... esquivarme está bien, pero ¿qué pasa con mis chicos malos? Desde atrás, Tendou lo había visto todo. En el momento en que Mitobe atrapó el balón, Matsumoto Itsuki se estrelló contra él con un agresivo golpe corporal. Parecía legal a primera vista, pero la rodilla de Matsumoto se había estrellado sutilmente contra la pantorrilla de Mitobe. Mitobe se estremeció de inmediato y su cuerpo tembló de dolor. Apretó los dientes pero no pudo terminar el tiro. Bruto. Estaba claro que el árbitro de hoy no estaba pitando mucho. Los chicos malos de Kirisaki Daiichi se dieron cuenta de eso en el primer cuarto. Con un silbido leve, la defensa física de Kirisaki Daiichi podría brillar. Mitobe, presionado y dobleteado tras el contacto, perdió su ritmo ofensivo. Antes de poder entregarlo, le lanzó el balón a un compañero de equipo. Jejeje tilde. Anamiya Makoto apareció con una sonrisa brillante y exasperante e interceptó el pase. Tendou ya estaba corriendo hacia adelante. Gracias a los 6 ojos, podía ver cada centímetro de la cancha. Detente ahí, Tendou. Kagami estaba encerrado, listo para perseguir. Pero... Arakazuya lo empujó sin dudarlo. Ya había tenido suficiente de ese estudiante de primer año bocazas desde el principio. ¿Te importaría no molestar a nuestro capitán? Parecían como si simplemente estuvieran corriendo juntos. Pero Ara se había desviado hacia Kagami y usó su cuerpo para bloquear su aceleración. Kagami no pudo ganar velocidad y no pudo seguir el ritmo de Tendou. Silbido. Otra canasta. Kagami no pudo hacer más que observar con frustración cómo el marcador iba subiendo. No pudo ganar el duelo. E incluso cuando siguió el consejo de sus compañeros y jugó en equipo, todavía no pudieron ganar.
El marcador siguió subiendo, ampliando la brecha. Y luego, pasaron 5 minutos. Kuroko fue sustituida decisivamente por Aira Rico para el descanso. El combo doble de ases de Seirin ahora dependía únicamente de Kagami. Tendou vio su oportunidad. Hizo un gesto con la mano al árbitro. Era hora de hacer una sustitución. Seto, despierta. Es tu turno. ¿Eh? ¿Por fin llegó mi momento? Seto Kentaro abrió los ojos debajo de su máscara para dormir. Había estado durmiendo la siesta durante 1/4 y medio. Sacó un frasco de cera para el cabello de su bolso y comenzó a peinarse como un hombre que se prepara para una cita. ¿Un cambio ahora? ¿Qué está planeando? Riko no entendía nada. Kirisaki Daiichi tenía el control total. ¿Por qué sustituir a su centro? Pero pronto, ella entendió. Tenía todo el sentido. Con Kuroko fuera de la cancha, toda la responsabilidad de organizar la ofensiva recayó en Izuki-shun. Con los ojos escaneando todas las direcciones, Izuki fingió ir en una dirección y le pasó a Ike a Junpei. Gran lectura. Pase perfecto. No importaba. Jejeje tilde. Hanamiya de nuevo. Con esa sonrisa exasperante, interrumpió el pase de Izuki como si fuera un juego de niños. Kirisaki Daiichi lanzó otro contraataque. En el momento en que Hanamiya Makoto interceptó el pase de Seirin, Tendou ya se había lanzado hacia adelante. Su reacción fue tan rápida que parecía que la había estado esperando todo el tiempo. Kagami se apresuró a seguirlo. Pero Arakazuya ya estaba sobre él, bloqueando una vez más bruscamente su aceleración. Bastardo, quítate del camino. Kagami lo empujó con fuerza bruta y cargó contra Tendou. Piar. Sonó el silbato del árbitro. A Kagami le marcaron su primera falta, pero interrumpió con éxito el contraataque de Kirisaki Daiichi. Una falta táctica. No esperaba que fueras tan listo. Eso no fue una falta táctica. Kagami nunca había jugado un juego como este. Tenía tantas ganas de enfrentarse a Tendou de frente. Pero Tendou estaba rodeado de monstruos. Todos ellos bloqueaban su camino hacia Tendou. No pensarás en serio que somos nosotros quienes te impedimos desafiar a nuestro jefe, ¿verdad? No es así. Gritó Kagami para sus adentros. Una vez podría ser una casualidad, pero 2 veces. Arakazuya sonrió como si pudiera leer la mente de Kagami e hizo una burbuja con su chicle. Si tuvieras derecho a desafiar a nuestro líder, no podríamos detenerte. ¿Cómo es que todavía no lo entiendes? El que te detiene eres tú. Eres demasiado débil. Eres demasiado débil. Solo 4 simples palabras. Pero cortaron directamente al corazón de Kagami. Las mentiras no duelen, la verdad sí. Está completamente superado y... Bueno, claro. ¿Ves contra quién juega? El único jefe certificado del juego, el máximo goleador de Kuroko's Basketball. Tendou tiene que ser el más fuerte entre la generación de los milagros, ¿verdad? Más o menos. A menos que la historia dé un giro inesperado en el arco final. Los espectadores ya habían comenzado a formar clasificaciones de poder para la generación de los milagros. Por supuesto, no hubo una respuesta definitiva. Pero a partir de todo, desde la precuela hasta el torneo actual, los 3 primeros estaban cada vez más claros. Tendou. Aomine. Akashi. Tendou y Aomine eran monstruos incluso en la precuela. Akashi explotó más tarde, derrotando famosamente a Murasakibara en un combate interno. Así que los 3 primeros quedaron básicamente definidos. Kise y Midorima, aunque todavía poderosos, estaban un paso atrás. Seirin se está desmoronando por completo, dijo Kasamatsu Yukio, con mirada seria desde las gradas. Todos respetaban la fuerza de Seirin. Incluso si solo fue un partido de práctica, Seirin había vencido a Kaijin. Y aún así ahora, apenas podían mantener la calma ante Kirisaki Daiichi. No pudo evitar preguntarse. ¿Kaijin tendría alguna oportunidad contra este equipo? Este fue el último año de Kasamatsu en la escuela secundaria. Estaba desesperado por redimirse por el pasado. Desesperado por ganar. Su entrenador les había dado un gran impulso este año al incorporar a un miembro de Generación de Milagros. Ni siquiera Kasamatsu pudo negar la habilidad de Kise. Pero los oponentes también se habían hecho más fuertes. Tendou Kageyoshi.
En el último año de secundaria de Kasamatsu, su equipo fue eliminado por Tendou. Y ahora tenía la sensación de que se volverían a encontrar, en un escenario mucho más grande. De vuelta a la cancha. Izuki-sun perdió el balón otra vez. O para ser más precisos, Hanamiya lo interceptó nuevamente. Esa era la maldición de ser un base tradicional. Izuki tenía una capacidad decente para anotar, pero su estilo central seguía siendo el clásico de pasar primero. Pero el baloncesto moderno. Los bases modernos tenían que tirar. Como mínimo, necesitaban un tiro fiable de 3 puntos. Sin espaciamiento, un equipo no podría sobrevivir. Mira a jugadores como Westbrook. Incluso en su temporada de triple doble MVP, fue letal en la temporada regular. Pero en los playoffs, su falta de tiro lo condenó. Los defensores simplemente se hacían a un lado y lo desafiaban a disparar desde lo profundo. Incluso aunque golpeara a uno o dos, no podría matarte con él. Izuki estaba cayendo en la misma trampa. Hanamiya simplemente no defendió su línea de 3 puntos. Se quedó colgado cerca de la línea de tiros libres, listo para desplomarse o saltar las líneas de pase en cualquier momento. ¿Es broma? ¿Tantas pérdidas de balón? Ese no es el estilo de Izuki. Estuvo muy sólido en el partido contra Shikoku, casi como el estabilizador del equipo. Cuando Kuroko descansó durante ese partido, fue Izuki quien mantuvo las cosas bajo control. Había mantenido el marcador cerca y conservado el control. Ese momento no se mostró en el anime, pero Tendou, que estaba viendo el partido, se dio cuenta. Naturalmente, Hanamiya también lo había hecho. Como Izuki era el núcleo del movimiento de la pelota de Seirin, Hanamiya comenzó a apuntarlo sin descanso. Desde que apareció el número 5, ¿no se han vuelto mucho más frecuentes los robos de Hanamiya? En la audiencia cercana a la sección de la Academia TMM, los jugadores estaban en silencio mientras veían desarrollarse el partido. Ese tipo es un genio, dijo finalmente Imayoshi Shimichi. Conocía demasiado bien a su compañero de equipo. ¿Te refieres a uno de esos reyes sin corona? Así que no es solo palabrería. No es esa clase de genio, Imayoshi señaló su sien. Me refiero aquí arriba. Hanamiya tiene un coeficiente intelectual de baloncesto increíblemente alto. Con solo ver un partido, puede replicar perfectamente las tácticas del equipo contrario. En resumen, él sabe todo lo que Seirin va a hacer. Mientras tanto, en Kioto, en el Instituto Rakusan, alguien no pudo evitar quejarse. Hanamiya sigue siendo tan desagradable como siempre. Aunque todos eran de segundo año, todos los reyes sin corona habían jugado contra la generación de los milagros durante la escuela secundaria. Sus equipos eran fuertes y siempre contendientes en los nacionales. Simplemente nunca ganaron un título, de ahí el apodo. Los reyes sin corona. Como Akagi en Slam Dunk, que tenía la fuerza pero no los resultados, estos 5 tenían el talento, pero les faltaban los campeonatos para demostrarlo. Aún así, todos reconocieron su fuerza. Uf. Cada vez que oigo reír a ese tipo, me siento físicamente incómodo. Suena como un maldito payaso, definitivamente no es un hombre. Ese último comentario hizo que Reo Mibuchi levantara una ceja en señal de ofensa. Aún así, los 3 jugadores sin corona de Rakuzan reconocieron la habilidad de Hanamiya. Desde la secundaria en adelante, sus robos fueron su firma. Y este año, había evolucionado de nuevo. Hasta ahora, su tasa de éxito en el robo era un absurdo 100%. No se basaba en conjeturas. Todo estaba calculado. El nuevo número 5, ¿verdad? Akashi Seizku no había dicho nada hasta ahora. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. Seto Kentarme está en la primera capa. Izuki-sun está operando en la segunda capa. Pero Hanamiya Makoto, él está en la tercera capa. La ofensiva de Seirin fue rápida. Toda su estrategia se basó en la rotación fluida de posesiones, lo que significaba mucho movimiento. Seto, con su coeficiente intelectual de 160, podía ver patrones en su ofensiva y cambiar de estrategia con anticipación para ayudar a la defensa. Pero Hanamiya vio más allá incluso de Seto. Él no solo estaba reaccionando, estaba prediciendo. Así que cada vez que Izuki pasaba para aprovechar una apertura en la posición de Seto, Hanamiya ya estaba allí, listo para robar. Cada vez. Y hasta ahora, su tasa de robos se ha mantenido impecable.